No importamos mucho ni de dónde somos ni de dónde venimos. Y si hacen las 5, ¿qué creen que pasó? A todo el Cerro Uritorco y Capilla del Monte. Tenía la particularidad de ponerse a cantar y de repente empezaban a aparecer luces en el cielo. Lo acusaba de mentiroso y quería desmentir gran parte de todo lo que él decía. Se quedaron helados. Yo les voy a contar una experiencia que tuve en un chino una vez en Palermo. Una pista. El 14 es el borracho, ¿no? Amigos, sean bienvenidos a un nuevo episodio de Coordenada 3. Hoy tenemos casos realmente de otro planeta. Vamos a conocer a un hombre que dice ser oriundo de Marte y que tiene una misión en la Tierra muy pero muy específica. De ahí nos vamos a conectar a un piloto que durante un vuelo totalmente rutinario recibe un mensaje que te va a dejar con la boca abierta. Y finalmente nos vamos a trasladar a una provincia argentina donde no solo suceden cosas extrañas, sino que se encontró algo que marcó un antes y un después a muchas personas. Todo esto y seguramente muchísimo más vamos a estar charlando en este capítulo de Coordenada 3, casualmente el número 13. No estoy solo, en esta telaraña de información me acompañan como siempre Matías Oniria y Esteban Dilo. ¿Cómo están, amigos? Bueno, buenas a todos. ¿Todo bien? Buenas, chicos, ¿cómo están? Muy bien. Muy bien. Me gustaría contarle a las personas por qué el número 13 decidimos hacer una temática de algún modo espacial, ¿no? Sí, porque hoy la gente pedía el vivo y un montón de solicitudes había. Pero hay solicitudes con respecto al vivo que después voy a dejar que algunos de ustedes devele cierta información, pero yo primero les quería comentar esto de que nosotros asociamos el 13 cuando dijimos, hablamos de la suerte, de la mala suerte, bueno, de algún modo ya lo hicimos, pero si hay algo que nos gusta del número 13 es esta frase, Houston tenemos un problema, dicha en el Apolo 13 justamente, así que vamos a tomar, hoy nuestro emblema es Houston tenemos un problema, Alcachofas tenemos un problema y les vamos a contar historias espaciales que de algún modo tienen que ver con esos momentos claves donde se presenta un problema y ligados, ¿no? Justamente en nuestros casos con cosas que tienen que ver con el espacio y el más allá. Así que abróchense los cinturones, alcachofas y alcachofos, porque hoy va a ser un programa con muchas turbulencias y habrá problemas, sin lugar a dudas. Despegamos en cualquier momento y quédense hasta el final porque les vamos a develar también qué va a pasar en el capítulo que viene, que también se viene una gran novedad, así que quédense hasta el final que le vamos a decir qué vamos a hacer en el episodio 14, ¿no? Si no somos abducidos, ¿no? Si nos dejan acá en la Tierra... Si no pasa nada, porque es el 13. Una pista, el 14 es el borracho, ¿no? El 14 es la única borracho. Pista que voy a decir. El que ya, ya más o menos sabe de qué se trata esto y ya más o menos sabe para dónde va enfilada la cosa. Hacemos tipo quiniela, ¿no? O sea, todos los programas vamos a ir cambiando el número. Además, re timbrero resultó todo, ¿no? De los pajaritos, de los huevos. Pueden después en los comentarios decirnos si levantamos quiniela clandestina. Como siempre, ya saben los seguidores, lo dejan en el comentario el numerito y apostamos tranquilos. ¿Bajaron los seguidores y las seguidoras por el tema de Rubanoque? No? Ay, no sé. Nosotros no desaparecimos. En los últimos comentarios, hay que ver ahora. Hay un montón de que comentaron Croatán. Hay que ver si hoy están. Se tiene que poner abajo de che, desaparecí, no desaparecí, estoy en un lugar que no conozco. La pregunta es qué año es hoy. ¿En qué año estamos? ¿Estamos en 1914, 2014? ¿no es? 2014 estamos, ¿no? Está bueno porque ya realmente se generó una anomalía espaciotemporal, como siempre quisimos. Se acaba de romper todo. A partir de ahora, todos los viernes a las 20 horas ya no son más viernes a las 20 horas, mucho menos es 20-24. Este programa ya empezó a pasar en otras latitudes espaciotemporales. Las coordenadas están en otro lado. Es 2001 ya. Uy. Estamos en el 2001, amigos. Por favor. Se va toda la mierda. Pero bueno. Cada uno que se quede donde está, en el año que piense que está, en el día que quiera estar, en el horario que prefiera, pero le vamos a dar inicio, ¿no? a esta anomalía y veamos qué pasa. Había una película, yo no me acuerdo, pero había una película que una persona se comunicaba por una radio que era del abuelo o del padre con el padre o el abuelo que ya no estaba, no me acuerdo cómo se llamaba, pero me acuerdo que tenían una conexión y era medio extraterrestre. Ay, pero no me acuerdo. No me acuerdo, yo Está tampoco. Me acuerdo de incluso escribía en la mesa en el pasado y en el futuro se escribía. Era muy linda. Así que nada, bueno, no la sabemos, me parece. Bueno, así que si alguien la sabe, en los comentarios. Comenten. Mingo y Aníbal contra los fantasmas. Ah, película. No. El otro día la estaban dando en Volver, me quedé ahí, mi canal favorito últimamente. Bueno, amigos, voy a arrancar yo con la primera coordenada. Nos vamos a ir a una ciudad hermosa que seguramente muchos conozcan. Estoy hablando de Chascomús, ¿sí? Es una ciudad muy linda
donde hace algunos años se dio un hecho que no es tan conocido. Yo creo que en realidad no es que sea poco conocido, sino que los años se encargaron de dejar de transmitirlo a ciertas personas, por eso gran parte del país no se acuerda de esto, pero la gente de esta localidad seguramente se acuerda y lo tiene presente porque yo creo que fue un momento épico en Chascomús, y estoy seguro de esto. Le pido a la gente de Chascomús que nos esté escuchando que dejen en los comentarios si vivió en ese momento, si estuvo, si algún familiar estuvo en ese momento, si algún vecino o lo contaron o algo, pero a ver qué sacamos en los comentarios de toda esta experiencia. En 1973 existía un programa de televisión que muchos recuerden, en Canal 13 se emitía, era Teleshow, ¿sí? Un programa que duró muchísimos años. No sé hasta qué año estuvo Teleshow, pero fue un programa que cuando yo era chico estaba todavía. Yo soy del 84, así que estaba. En los 90 me parece que estaba, si no me equivoco, ¿no? A mí me suena, yo soy del 84 también, pero capaz que alguna repetición o algo. Todo Sí, a mí también. o cambió de conductores. En ese momento estaba Víctor Sueiro y José del Cer, ¿sí? Dos personajes geniales de la televisión. Pero bueno, creo que después cambió. Resulta que en ese momento estaban estos dos personajes. Era un programa de la tarde, un programa que se hablaba de chimentos, de cuestiones de política, de casos policiales, de cualquier cosa. Se hablaba o con seriedad o con un poco de humor, como hacemos acá más o menos, un poquito de todo, temas variados en general, como cualquier programa de la tarde. Pero resulta que en una emisión de agosto de 1973, Víctor Sueiro presenta a una persona que no la conocía nadie. Era desconocido en los medios, era un tipo que no era famoso ni mucho menos, llamado Francisco García, y venía a hablar de ovnis. Un tema que en aquella época estaba muy en boca en toda la gente del país, ¿no? El 70 y pico fue tremendo. Explotaba. Bueno, empiezan a entrevistarlo porque en realidad no sabían bien. Al parecer, Víctor Sueiro y José del Cer no tenían en claro sobre qué tema iba a hablar puntualmente este señor, pero iba a hablar de ovnis, era interesante, medía alto el rating, así que lo sentaron ahí y empezaron a hablar. Empezaron a hablar muy tibiamente hasta que el tipo dice: silencio, por favor. Pidió silencio a los dos conductores y se quedaron todos callados esperando a ver qué iba a decir. Y con muchísima seriedad el tipo dijo que era, y atento a este mensaje, él dijo que era el comandante de las fuerzas de Marte en la Tierra. Nada más ni nada menos, era el comandante de las fuerzas de Marte acá en la Tierra. Se quedaron todos en silencio sin saber qué preguntarle, porque ahí como que los desequilibró todos, ¿no? No estaba armado, ¿no? Era como que salió así del... Como que los sorprendió. Yo me paro y aplaudo. Claro, todos, así. Toque, así, y sacó un rayo láser, ¿no? Y empezó a matar a todos. Bueno, y se quedaron todos así, como no saber qué... Y el tipo aprovecha el silencio y dice no solo eso, dice: yo tengo una misión en la Tierra muy específica que tengo que cumplir. Y no solo eso, él decía de que era marciano de tercera generación por parte de su madre. O sea, imaginemos, el programa 1973, sentado ahí, un auténtico marciano, una persona que decía que venía de Marte por parte de su madre, pero pertenecía a Marte y que tenía una misión. A ver, la cuestión es que más allá de todo lo que estaba planteando el tipo, que parecía una fantasía, hablaba con tanta seriedad, con tanto detalle, con tanto conocimiento del tema y todo, que medio como que los dejó medios pasmados a todos, como que no sabían qué decirle. Y en cierta forma hasta le creían un poco. El tipo estaba muy seguro con lo que decía. Entonces, viendo que había rating de por medio ahí, ¿no? Que estaba midiendo lindo el programa, dijeron: paremos el programa acá, traelo mañana, invítalo a un programa que viene aprovechamos y esto lo estiramos lo que se pueda, ¿no? Más o menos como lo que estamos haciendo nosotros con la casita de la bisabuela que está ahí. Me suena el método. Me suena el método de estirar una historia hasta más no poder. Bueno, cortan la charla y lo invitan al programa siguiente. El tipo vuelve a aparecer, lo sienta, empiezan a hablar, y cuando arrancan a hablar el tipo continúa con lo que él decía. Le preguntan un poquito más sobre la misión, sobre qué tenía que hacer, y él dice que desde hacía 300 años o más que Júpiter estaba en guerra con Marte. Ya estamos hablando de guerras interplanetarias.
y que él estaba en la Tierra para proteger a los terrícolas, a nosotros nos estaba protegiendo, porque Júpiter eran todos ladrones, eran mala gente que se querían aprovechar y que querían invadir en breve a la Tierra. Judacas eran. Yo creo que en Júpiter decían lo mismo de los marcianos. Todavía estoy seguro, Todavía no llegué. Me juego algo, Después le vamos a dar la palabra a lo de Júpiter. Está lleno de gases lo de Júpiter, che. No, si alguien de Júpiter está escuchando, sí, esto es una historia que encontramos así, no estamos tomando postura por nadie, ¿eh? No, por favor, que no se le agarren con nosotros. Y marcianos, en paz con todos. Exactamente. Bueno, resulta de que dice que los de Júpiter incluso se venían a robar el agua del Río de la Plata sistemáticamente con naves invisibles, la estaban choreando y nosotros no nos estábamos dando cuenta, que iban a invadir la Tierra y que su misión principalmente era darnos conocimiento de todo esto para que nosotros estemos alerta, y también tenía que reclutar personas para la lucha contra Júpiter. O sea, nos quería agarrar para cuchillo entre los dientes, todos contra Júpiter, que son mala onda, ¿no? Claro. Imaginemos el programa en ese momento. Estamos hablando de 1973. Creo que había 5 canales de televisión. No había muchos canales de televisión, poquitos programas, que la verdad que estaba todo muy centralizada la audiencia en algunos poquitos programas. Teleshow era 1 de la tarde, era el principal, el más visto. Entonces tenemos a todo un país viendo esto. 1973 era una época donde el tema OVNI estaba en boca de todos, como les que le dije, estaban con mucho interés, la gente estaba con este tema, por lo tanto era fascinante, o sea, el programa estaba explotando. Bueno, lo invitan al programa siguiente, obviamente que cortaron y lo siguen estirando, y al programa siguiente, ni bien arrancan, pasó algo que nadie esperaba, por supuesto, porque todo era bastante improvisado, no se sabía ni de qué iba a hablar, ni qué iba a pasar, y ni bien arrancan la charla, entra un llamado telefónico al canal con un tipo, un hombre de apellido Martínez, que estaba echando espuma por la boca porque estaba enojadísimo con este tal García, lo acusaba de mentiroso y quería desmentir gran parte de todo lo que él decía. Se quedaron helados, lo sacaron al aire ahí a hablar de todo, y bueno, y ahí empezaron medio una discusión, pero viendo los productores, los conductores, viendo más o menos cómo venía la cosa, dijeron: Martínez, véngase al canal, hacemos un careo acá en vivo, los dos, uno al lado del otro, y cada uno que exponga sus ideas, y la gente después verá qué pasa. Pero y casualmente seguimos estirando esto. Claro, tal cual, pero no es lo que todos se imaginan. Martínez claro. No es que decía, este tipo es un mentiroso, me está hablando de fantasía, de ovnis, de que se roban el agua del Río de la Plata, de que deja de mentirle a la gente, chanta, lo que fuera. No iba por ahí la cosa, es todo lo contrario. Martínez, cuando se presenta, aseguraba que él en realidad era de Júpiter. Y en realidad él decía de que los enemigos no eran los de Júpiter, eran los de Marte. Que los mala onda y la gente que quería invadir la Tierra y que estaba haciendo todas las fechorías eran los de Marte. Y que su misión era justamente desenmascarar a todos estos agentes ocultos marcianos que había distribuidos en toda la Tierra y sacarlos a la luz para poder enjuiciarlos o quién sabe qué le iba a hacer. Él decía que justamente no eran los de Júpiter los que se robaban el agua, eran los de Marte, los que querían invadir eran los de Marte. Entonces empezó un ida y vuelta hermoso ahí en el canal, un poco picante se había puesto en un momento, ¿no? Esto todo en vivo estamos hablando. Los conductores prácticamente estaban callados. Todo de dichos, o sea, él dijo una cosa del otro y era todo hablado. Hasta el momento era eso. Estaban sentados ahí y en un momento Víctor Sueiro interrumpe y les dice: muchachos, muy linda la charla, muy lindo todo el debate, pero ¿alguien tiene pruebas de todo esto? Porque la verdad es que están todos hablaban. Si bien se los veía muy seguros, hablando con mucho conocimiento, no dudaban una palabra de lo que decían, tenían muy claro cada detalle de Marte, de Júpiter, de la Tierra, de todo. Era muy, muy interesante todo, pero así todo le dijo, no hay pruebas, entonces ¿qué hacemos? Y ni bien Víctor Sueiro les dice si hay alguna prueba, el señor García se anticipó a Martínez porque le quería ganar de mano y le dijo, claro que sí, yo tengo pruebas. Y se los voy a decir textualmente, él lo dijo en ese momento, le dijo, este sábado a las 5 de la tarde en la laguna de Chascomús van a bajar 50 naves de Marte
directamente para que lo vea la gente. No van a ser ni 49 ni 51, van a ser exactamente 50 naves. Se quedaron todos pasmados. Increíble. Sí, no, imaginemos la gente La ahí. Secretaría de Chascomús, la mejor estrategia turística de la Secretaría de Chascomús. Pochoclo, Impecable. chori, Otra- tortillas, centeña, todo ahí al costadito, todo. Otro datito que me olvidé de decirles es de que Martínez, el señor de Júpiter, decía que en realidad Marte estaba en guerra con ellos porque querían robarle la fórmula de la inmortalidad. Este señor Martínez aparentaba un señor de 40 y pico de años y decía tener 170. Entonces decía, yo soy inmortal, así que ellos nos quieren robar la fórmula, que ellos viven pocos años y se quieren chorear y quieren vivir más años. Entonces era también la pelea por ahí. Pero bueno, nos quedamos con que iban a bajar 50 naves. O sea, García dijo, este sábado bajan 50 naves a la laguna de Chascomús. Y ahí cortan el programa. O sea, la gente se quedó con eso. Te quedaste, es como decir ahora, cortamos y... O cuando Eso vas a fue un contar la viernes historia... a la noche, además. Claro, que Viernes a la noche. No, creo que fue un martes esto. Un martes me parece que fue. Ahí va. Y había un par de días en donde el miércoles, el jueves y el viernes no iba a estar el programa, o sea, no iba a estar Francisco hablando en el programa. Entonces, como que la gente quedó recontramanija diciendo: es fantasía, este es un chanta, nos están volaseando cualquier cosa. Pero en realidad hablaban con tanta seguridad que te quedabas pensando y si tiene razón, y si me lo pierdo, y si no lo veo, y es un evento histórico que, ¿viste? Entonces... Qué loco, ¿no? O sea, ¿ustedes qué harían ahí? ¿Van? Yo voy, re. Y depende de qué cerca esté yo. Si estoy muy lejos, no. Capaz que acá yo sí puedo ir, pero si estoy en otra provincia ya medio como que es una movida más. Yo hasta 900 kilómetros te manejo. Para eso. Bastante. Un montón, sí, re. Nosotros pero estamos... ¿A cuánto 900 estamos? no, 2 porque más de horitas. 900 me da paja, pero sí. 2 horitas creo que estamos acá. Y acá estamos, De donde estamos estoy yo. cerquita. Vos fuiste Acá seguido, estamos ¿no? cerquita. Sí, 2 horas, más o menos. Mati Sí, va seguido. De acá de donde estoy yo, de Avellaneda, estás en 1 hora y media. 1 hora y 20, 1 hora y media. Claro, al toque. Te vas a tomar unos mates y te venís a la tarde. Más vale, está bueno. Chascomús es la ciudad del microturismo, capital del microturismo. O sea, dentro de la ciudad se considera una ciudad que es muy visitada. Así que me imagino por eso el impacto de lo que estás contando vos, Andrés. De repente era, claro, esa ciudad que no es que era desconocida, ¿no? Para ese momento. Chascomús ya todos sabían en el 70 y pico que era un lugar lindo, con una laguna, muy pintoresco. Claro. Ya la gente vacacionaba en Chascomús para ese entonces. Daba la vuelta a la laguna, la famosa vuelta a la laguna. La famosa vuelta a la laguna. Y además, a mí lo que me sorprende es el conflicto internacional, intergaláctico en el que nos están metiendo. Claro, porque se vinieron los dos a pelear acá sobre un quilombo que tenían ellos mismos. Pero bueno, ¿y qué hacemos nosotros? El tema es que nos querían defender, en cierta forma, nosotros, de que nos estaban queriendo invadir, robando el agua. El de Júpiter Agua decía dulce. también que agua dulce. El de Júpiter decía que también se robaban recursos naturales, entonces energía y un montón de cuestiones. La acusación era gigante. Había una carta documento ahí espacial girando entre ellos dos. El tema es que, bueno, los días... Esto convenció hasta, como les digo, hasta el que no creía en los ovnis, medio como que terminó creyendo un poquito en todo este tema. Los días pasaron y tomó un impulso terrible. Todo el país estaba hablando de este tema. En Chascomús no quedaba nada libre, no quedaba una habitación de hotel, no quedaban casas, no quedaban, los campings estaban llenos, gente durmiendo en autos, puestos vendiendo artesanías, vendiendo productos regionales. Lo dijeron en ese momento, fue como una mezcla de una procesión a Luján con temporada alta en el pico máximo. O sea, Claro. La procesión era porque estaban todos reunidos, ¿sí? En las inmediaciones de la laguna. Estaban todos ahí mirando qué iba a pasar, ¿sí? Fue el 25 de Era agosto de como- 1973. ¿Qué? Era como Luján en Mar del Plata. Algo así, en Chascomús. Claro, en Chascomús. Lo loco es que se robaban el agua del Río de la Plata. En ese momento, en el 76, capaz que estaba bueno el Río de la Plata. Hay que ver, claro, en 73, Está capaz mejor. que estaba un poquito más limpia. Ahora no sé qué tan potable será. Bueno, esto fue el 25 de agosto del 73. Calculan de que alrededor de la laguna había más o menos 5.000 personas. Eso solamente al costado de la laguna. Después tenés gente por todas las casas, arriba de los techos, en las calles aledañas, en avenidas. Había mucho más de 5.000 personas y estaban todos esperando el descenso de estas 50 naves. El programa Teleshow organizó
un programa en vivo, ¿no? Porque era un evento histórico que podía ser único y una primicia exclusiva. Estaba José del Ser, estaba Víctor Sueiro, camarógrafos, productores, sonidistas, por supuesto el señor Francisco García, que vamos a estar mostrando fotos en este momento, que para mí es muy parecido, no sé si lo han visto en algún momento, pero es muy parecido al villano de la película Up, al que anda en el dirigible que tiene la jauría de perros. Bueno, es muy parecido para mí. Hay una foto sola del tipo, es muy parecido. Es un villano genérico, tiene cara de villano. Claro, sí, esa carita medio cargada, es buenísimo. Bueno, estaban todos juntos ahí, la gente toda esperando, y un poquitito antes de las 5, Francisco García se adelanta un poco, se sube un montículo de tierra que había ahí, mira al cielo, abre los brazos y espera, como dándole la bienvenida a su gente, a su familia, a sus amigos, a la gente de Marte que estaba ya pronta a venir. 16:59, un silencio de tumba era. No se escuchaban ni los pajaritos, dicen, en toda la laguna. Imaginemos 5.000 personas todas así mirando el cielo, esperando, con largavistas, a simple vista, con telescopios, todos, cámaras apuntando al cielo, todo, y se hacen las 5. ¿Qué creen que pasó? ¿Baja ET? ¿Baja Monguito o no baja Monguito? Quiero creer. Algo tuvo que pasar. Capaz que bajaron en forma transparente, como viste que ellos se pueden... Invisible. Bueno, invisibles. Se hacen las 5 y no pasó nada. No pasaba nada. Pasa un minuto, 5:01, 5:02, 5:03, nada ya. Y Francisco García medio como que se incomodó y empezó a los gritos a pedir paciencia, por favor, que seguramente estaban demorados. Pero paciencia, por favor. El peaje galáctico. El peaje. Alguno pinchó goma y estaban dando una mano. Pero el tema es que, bueno, pasan los minutos y la gente empezó a romper este silencio que ya se mantenía. Un murmullo por ahí, alguno que gritaba, alguno que ya le gritaba chanta, mentiroso, alguno que aguante Júpiter. Aguante Júpiter, claro. Y ahí, bueno, siempre algún revoltoso hay. Y empieza a contagiar a otros y ya se empezó a poner un poquito violenta la cosa, donde lo querían agarrar a Francisco García por mentiroso. A ver, había gente que había viajado 900 kilómetros, como dijo Mati, o más. Había gente que había venido de todas las provincias, vinieron para ver este evento único. Gente no solo de la provincia de Buenos Aires o de Chascomús, sino que de provincias de todo el país habían venido. Entonces, imaginemos que habían gastado plata, postergado quizás compromisos, gastado tiempo y demás. Entonces se había puesto picante el asunto. No iba a pasar nada, claramente. Ya eran las 5:30 más o menos, cuando el canal empezó a tener que refugiarse con ayuda de la policía. Habían llegado con una autobomba de los bomberos, como si fuera una gran fiesta, y se terminaron yendo custodiados por la policía porque la gente básicamente los quería linchar. Obviamente que se fue Francisco García con los 2 conductores. Y hay una escena que dicen que se dio en ese momento, que Víctor Sueiro abrió la ventana gritándole a la gente: nosotros también hemos sido engañados, que le decía, como que en realidad nos engañó a nosotros también, como que se quería desligar de todo el asunto, como diciendo, nos garcó también, nos comimos el verso. El de Júpiter no estaba ahí, ¿no? No, el de Júpiter lo miraba por desde la casa o desde el planeta, no sabemos. Desde allá. Así que la TV pública. Claro, bueno, y se terminan retirando. La gente después, bueno, se desconcentró. No pasó absolutamente nada ahí. José del Ser dice que Francisco García le dijo que en realidad las naves no bajaron por miedo. Y y José del Ser le dice: ¿pero miedo a qué? Si la gente estaba en paz mirando, esperándolos, dándoles la bienvenida. Y en realidad él le dijo: no, miedo porque tenían miedo a aplastarlos, a aplastar gente. Entonces por eso no bajaron. Ahí se dio cuenta de que había una chicana media extraña. Igual después, en un programa que lo invitaron días más adelante, él dijo que en realidad la verdad fue revelada y que no vinieron por unas erupciones y unas tormentas solares que se dieron, que imposibilitaron que las naves puedan llegar a la Tierra a tiempo, y no, por ese motivo, ese imprevisto, no pudieron llegar. El tema es que el programa sufrió un montón de críticas porque le habían dado prensa a este tipo. Después lo invitaron un par de veces más, pero ya no, como que no había claramente una aceptación de la gente. Y Francisco directamente desapareció de la escena pública, desapareció no lo invitaron más al programa y no se lo vio nunca más.
No se sabía qué había pasado hasta que vuelve a aparecer en 1980. Denunciando a los gritos en un programa de televisión, apareció a una clínica que había tratado a Luis Sandrini hasta su muerte en aquel momento. Y decía que esta clínica estaba ocultando el muerto, o sea, el cadáver que ya había muerto hacía bastante, y que estaban dando partes falsos y que estaban experimentando con él y demás. Un mediático, digamos. Esto terminó siendo como un mediático de Tinelli, una cosa así. Algo así. Bueno, la familia de Luis Sandrini salió, esto terminó en una demanda, y para que no se complique más la cosa, la familia de Francisco García decidió internarlo en el Borda, donde quedó por el resto de su vida hasta su muerte. O quién sabe, hasta su retorno a Marte. No sabemos si volvió a Marte o se murió acá en el Borda. En el Borda es un neuropsiquiátrico, para quien nos mira desde afuera y que no sabe, es un hospital psiquiátrico. Qué loco que... Me llama la atención que no le hayan pedido pruebas al de Júpiter. O sea, más allá de que el de Marte... Ese quedó bien parado, ese no apareció más. Claro, ese se quedó callado la boca y es como dice el dicho, ¿no? Mejor parecer un boludo que... Lo que pasa es que a mí me parece que Francisco García, como para ganarle de mano al de Júpiter, tiró esa... Nada. Van a venir a Chascomús pensando que no sé, la zafo por ahí y después, bueno, terminó mal la cosa. Le acabó diciendo que era el sábado, podía haber dicho el año tal, entonces más o menos la iba piloteando y iba a tener un par de invitaciones más en los programas, ¿viste? Alguna movida así. Un poco más de tiempo ganaba, ¿no? Se apresuró. Claro, no. Yo creo que de haber ido no me hubiera decepcionado. Por más que no bajaran las naves, me parece que hubiera sido muy atractivo atravesar el evento y decir: hay un supuesto marciano que nos dijo que iban a bajar naves en este lugar específico. Bueno, si vas hasta ahí, te tomaste la aventura de ir, haya un montón de personas, todos mirando el cielo. Hay una especie de cosa donde no sé si me sentiría tan estafado. Jugué tan al límite que aceptaría que, nada, en todo caso, si siento que me cagaron, aceptaría que fui como medio que acepté el juego. Claro, la culpa un poquito me la rebancaría, tuya, digamos, es como... Yo acepté creerle. Yo lo hubiera defendido del linchamiento general, hubiera dicho: no, muchachos, si la pasamos bien, vamos a tomar un vaso, vamos a tomar un café, comer unos alfajores y las naves las veremos en otro momento. Me parece que generó un evento que por lo pronto está buenísimo, que yo debo decir que yendo seguido a Chascomús, la gente lo menciona y la gente de Chascomús que lo cuenta nunca está enojada con el evento. Y no, te lo cuentan como algo... Porque vendieron un montón de Chascomús le vino porque vendieron un montón de alfajores y de café, claro. Turísticamente Chascomús le vino perfecto. O sea, se llenó de gente, hotelería, negocio. Claro, que vengan sin más duda, marcianos. Pero más allá de eso, ninguno te lo nombra al tipo como un chanta. Hay una cuestión de que se preserva su imagen como: hubo un tipo una vez, algunas veces le cambian el nombre, algunas veces se confunde si era de Marte o de Júpiter, pero todos te dicen: hubo un tipo que predijo que iban a venir X cantidad de naves acá y no sabés qué locura, claro. Y rápidamente los desligan a él de algún juicio moral. Mirá. Inmediatamente él como que cuentan, lo dejan en paz a él y bueno, te cuentan que la anécdota termina siendo que bueno, no pasó nada, o sí. ¿O no? No sé, les gusta que bajaron. Bueno, hay una mujer, un testimonio que yo vi, que decía de que en realidad se vieron unas nubes medias extrañas ese día y que algunos decían de que capaz que estaban ahí ocultas, pero bueno, eso ya. O sea, toda la gente esperó que iban a bajar 50 naves ahí, en el medio de la laguna, ¿no? Acuatizar ahí y bueno, y no pasó. Claro. Pero para mí, llegado tan lejos en este nivel de fantasía, hasta uno puede llegar a creer que sí, que capaz que en serio no bajaron. Y mirá si no hay una mentira y bueno, no terminó de suceder, nada más. Digo, llegado ese momento, por eso digo, si uno va tan lejos y cree hasta allá de lejos, capaz que le podés permitir la licencia de, bueno, yo me voy a quedar con la duda. Yo en esta historia de Andrés, que me parece fascinante, me imagino además el momento en el que se dan cuenta que al tipo lo quieren comer crudo. Ahí claro, ese es un verdadero Houston, tenemos un problema. Imagino claro. Él, ¿no? Ahí mirando el cielo como diciendo: ¿y ahora qué hago, loco? ¿Qué carajo? Por favor, llévenme. Claro, es terrible. Ese es el verdadero Houston, tenemos un problema. Un tipo claro, a punto de ser linchado por una multitud que se vio estafada. Yo de todos modos en esta historia tuya, Andrés, decido fervientemente posta creer. Creo que... Bueno.
Decido creer. Él era hijo de Marciano. Si él dijo que era hijo de Marciano, era hijo de Marciano. Bueno, creo que él tendría que haber dicho, hay 5.000 personas, no quieren mostrarse acá y por ese motivo bajaron en otro lugar. ¿En cuál lugar fue? Tal, chau, ya está, te desligás así, decís, bueno, listo. ¡Para allá! Ahora, allá, ¿dónde? Claro. Magdalena, es el Magdalena, la playa Magdalena. Vamos todos corriendo para allá. Ahora, más allá de este tipo que alguna gente lo trata de chanta y otra no, hay mucha gente contactada que realmente te da datos y te da cosas que son serias y que no se pueden quizás desmentir o no se pueden contradecir. Así que es un tema serio, más allá de que estamos haciendo chistes y todo. Hay mucha gente que sobre estos temas que es contactada y que, nada, como les digo, está segura y te da ciertos datos que son, nada, muy raros y muy extraños y no tenés cómo contradecirlos. Claro, no es este caso justamente, por eso nos estamos riendo de este caso y no es una risa genérica con todos los contactados. Capaz que le bajó mal el mensaje y era otro sábado y después, bueno, capaz que no era el sábado ese. Hay que ver qué calendario usan los marcianos, ¿no? Porque hay calendarios diferentes. Entonces, para mí fueron los de Júpiter. Los de Júpiter infiltrados le dieron un mensaje haciéndose pasar por los de Marte. Él dio mal el mensaje y así lo desacreditaron. Esto es una conspiración de los jupiterianos. Está claro desde el principio. O le cortaron la autopista por donde venían los ovnis. Le cortaron, le hicieron un piquete. De acá no pasa nadie. No pasa nadie. Ahí va. Se pudrió todo ahí. No sabemos qué pasó. Bueno, ¿sabés que ahí voy a tener a colación un detalle que lo había comentado la otra vez en Twilight Zone, en un capítulo donde aparece supuestamente un marciano que pincha un auto y va a un bar, y hay uno que está atendiendo que tiene como un sombrerito barquito. Seguramente si le muestran una imagen se van a dar cuenta de quién es, y empiezan como a dialogar, y empiezan como a discutir, y empiezan a decir, no, que este marciano no, que este no, que no existen, hasta que el marciano se va, lo terminan llevando, y cuando se saca el gorrito tenía un tercer ojo acá, y era de Júpiter. Así que en esa época yo creo que estaba un poco esta movida. Y con respecto a esa época también, ligado a la coordenada que yo voy a hablar, en el 1966 se estrenó Mi Marciano Favorito. Yo no lo vi en el estreno, pero sí recuerdo que era en blanco y negro, era un personaje todo plateado y que hablaba de forma robótica, como, hola, acá estamos, soy un marciano. Bueno, capaz que eso también tenía que ver con el auge de los marcianos en ese momento. Y voy a dar el pie para contar la historia que yo traje hoy. Nos vamos 3 añitos más adelante. Voy a hablar de Rafael Pacheco Pérez. No sé si lo conocen, pero tiene una historia que es hermosa. Y la mañana del 21 de junio de 1976, él era estudiante de aviación, tenía 23 años y tenía unas notas por arriba de lo convencional. Era un tipo que manejaba aviones de la mejor manera, tenía las horas de vuelo correspondientes para poder ya empezar a hacer los vuelos comerciales, y además tenía notas impecables. Pero si yo digo todo esto, ustedes van a decir, ¿es un piloto de la hostia? No. Sin embargo, era un piloto amateur. O sea, de los que se egresan tenían buenas notas y él podría volar solo. Entonces, incluso tenía unos detalles que era lo que le faltaba, que no hablaba muy bien inglés. Cuando en el 76 no es que hablaban todo de corrido, pero sí había que tener una cierta cantidad de palabras técnicas en inglés que debería saber. Él justamente no las sabía, y esto también tiene que ver con algo que va a pasar más adelante. Pero bueno, Rafael Pacheco Pérez era un gran estudiante y, más allá de tener las horas de vuelo correspondientes, empezó a hacer los vuelos en avioneta solo. Siempre los hacía con un acompañante, y él empezó a hacerlo solo. Y obviamente que le dieron toda la confianza porque era una persona que sobresalía de todos sus compañeros. Claro. La aeronave que él manejaba era una Cessna modelo 150, que es la que vamos a estar viendo en pantalla, que es para 2 personas, es chiquita, tiene el tren de aterrizaje ya implementado, ¿no? en la envergadura de toda la avioneta. No es que salen como los aviones grandes, no tiene radares, tiene los comandos casi básicos, pero servía para lo que él necesitaba. Con un tanque lleno, esta avioneta podría recorrer unas 3 horas de vuelo constante y no podría volar más de 4.500 pies. Él tenía que hacer una vuelta, tenía que hacer varias maniobras, y tenía que aterrizar
Chimalhuacán, en el aeropuerto de Chimalhuacán. Ujú. Tenía más o menos 1 horita de viaje. Él tenía que ascender, hacer unas maniobras, bajar en Chimalhuacán y listo. Entonces le dijeron, bueno, dale, arrancá y te esperamos allá. En ese momento también todo lo que era ubicación de estas aeronaves era por radio. Entonces le decían, radio, estoy acá, tal lugar, y los ubicaban. No era que había radares como hay ahora, sí había radares, pero no eran tan plenos como los que hay ahora. Entonces, Claro, capaz que no había GPS y eso que No se había seguían GPS en el momento. y esta aeronave volaba tan bajo que tampoco era captada por los radares que había, pero tampoco los radares no estaban en todos los aeropuertos. Claro. En este caso sí, porque era el aeropuerto de la Ciudad de México, pero en Chimalhuacán ya no lo hacían. Sale a las 9 de la mañana y emprende su vuelo. Entonces esperan y dicen, bueno, más o menos en 1 hora nos tiene que estar avisando. Ok. Pasa el tiempo, no pasa nada. Los radares, como ya les dije, no lo detectan. A las 10 a.m., ya tiene que haber bajado. No pasa nada. El problema con esta avioneta es que, como ya les dije, vuela a menos de a 3.500 pies de altura, más o menos. La Ciudad de México está rodeada por una gran cantidad de montañas que son superiores a los 3.500 pies. Entonces, Claro. lo primero que piensan es, el flaco se estrelló. Claro, se la puso Raro contra algún porque, lado. raro porque sabía manejar muy bien y tenía todo, o sea, era algo básico que tenía que hacer, era como sumar un poco más de horas de vuelo. Tenía unas 50 y pico de horas de vuelo ya sumadas, pero tenía que sumar un poco más y tenía que romper con un par de barreras que eran las técnicas, nada más. Ujú. La cuestión es que no se sabía nada, eran las 10 y no sabían nada, había un poco de niebla, había un poco de bruma. Su patente, que era la XBZOX, dicho en las letras en aeronáuticas, tienen otro tipo de forma de decirlo, pero yo sí lo iba a decir para que lo entiendan. El tema es que no reciben información, empiezan a llamar, no saben dónde está, salen algunos instructores para ver si lo ubicaban, porque la verdad que era un trayecto recto, que también lo vamos a estar viendo en pantalla, era un trayecto de A a B, muy simple, no pasó nada. Ciudad de México, nada. Pacheco Pérez, no se sabía nada. Pero en el aeropuerto internacional de Acapulco, en una frecuencia específica, se escucha una avioneta que dice identificarse como XBZOX y lo atiende, por decirlo de una manera, el operador Carlos Cresci, ¿sí? A través de una frecuencia muy específica también, que era 123.45, y el controlador le dice sí, o sea, se lo voy a decir, el audio está, pero se lo voy a decir para que lo entiendan. Sí, ¿qué pasa? Dice, ustedes, sí, ¿quién está volando en esta zona? Y desde la avioneta le responden, ustedes le llaman Cessna modelo 150. Y ahí el flaco, ahí el Carlos, que estaba escuchando, dice, ustedes le llaman, ¿cómo ustedes? Si el que está manejando dice ustedes, no se está haciendo cargo de que está manejando. Claro, no es el piloto. Por ahí. ¿Ustedes quién? Entonces rápidamente da aviso a las autoridades y empiezan a tratar de generar una conexión ida y vuelta, como ya les dije, por radio, porque no había otra forma, y empezaron a notar que la voz de la persona era extraña, ¿sí? Mientras en Ciudad de México seguían buscando a Pacheco Pérez. Aparece acá una avioneta con las mismas siglas, con la misma patente, vamos a decirle, que él, pero ya por la distancia no daba. Para llegar desde Ciudad de México a Acapulco, en esa avioneta tenían que llegar a 4 horas. Dijimos que con los tanques llenos llegas a 3. No te vas a arriesgar a hacer 3 horas con una avioneta. Con un auto capaz que sí, porque se para y estacionás, pero con una avioneta no. Entonces, para haber llegado a Acapulco tendría que haber bajado 2 veces, cargado combustible y haber llegado a Acapulco. Pero bueno, acá Carlos Cresci le empieza a hablar y empieza a notar una extrañeza. Se empieza a juntar gente porque la verdad que lo que estaba pasando era extraño. La radio por donde estaban hablando era la radio por la que todos podían escucharlo igualmente, desde los que estaban en la torre de control hasta los que estaban abajo en los vehículos que llevaban y trasladaban a la gente, porque no sé si una vez fueron a tomarse un avión, pero no te dejan caminar por donde están los aviones y son los camioncitos que van llevando a las personas. El tema que, como les dije,
primero no da el tiempo y segundo, para una persona que no sepa manejar por esa zona, no podía haberlo hecho con la avioneta, porque tenía que hacer como si fuese una parte así, así y así, entre montañas, con niebla y con nubes. Entonces, era raro. No se puede. Carlos empieza a escuchar. Y esta persona empieza a hablar, como ya les dije, de una forma muy robótica. Y empieza a hablar por 45 minutos seguidos. Esto es lo que dice Carlos, ¿no? Y les voy a leer textualmente una parte, no los 45 minutos. Ahora vamos a poner el audio de 45 minutos. Háganse el café, ahora vienen 45 minutos de mensaje. Ahora vienen 45 minutos de Esteban hablando como un robot. Claro, pero tiene que ver, o sea, cáganse de risa, pero tiene que ver. Dice, el que está, igual, esto no es así, es posta, es el que está hablando, porque así se le ordena. Bueno, imagínense todo. Sale muy bien el coso robot, ¿eh? Es que me están llegando. Está bajando el mensaje. Dice, es decir, que esta voz, el que está hablando, pero no por su propia voluntad. Lo estamos utilizando a él como si fuera así. Lo estamos utilizando como si fuese un micrófono. No importamos mucho ni de dónde somos ni de dónde venimos. Básteles, no sé qué significa esa palabra, así que debe ser algo utilizado antes, saber que nosotros, seres de este universo al que ustedes pertenecen. O sea, nuestro planeta está a muchos años luz, pero eso lo vuelvo a repetir antes de que parezca confuso. Nosotros somos físicamente iguales a ustedes, les vuelvo a repetir que todas las razas del universo son físicamente iguales. Ustedes no están solos en el universo y hay otras razas que estamos alejando de ustedes, pero los estamos observando. Hasta ese momento es rarísimo, o sea, imagínense a Carlos escuchando eso. Se dice por una entrevista que dio a una persona que Carlos, en el momento en el que escucha esto, se para y mira por el vidrio hacia arriba y le dice, no nos vas a ver así. O sea, es como si supuestamente estos seres lo estaban viendo incluso a la persona que le estaban llevando el mensaje. Entonces, para resumir un poco, estos seres agarran a Pacheco Pérez, lo utilizan, o sus cuerdas vocales, como también dicen, como si fuese un micrófono para darle un comunicado a quien no sabemos, pero le llega a Carlos. Hasta ahí estamos, ¿no? Sí, clarísimo. ¿No se les baja el volumen del micrófono como a mí? No se les baja el volumen, boludo, porque... Claro. Capaz que arranca hablando alto y después habla bajito. Hay que preguntarle cómo hacían. El resumen afirma que la humanidad es autodestructiva, cosa que lo sabemos todos, ¿no? Pero que no cuidamos el planeta, que ellos vienen de otra galaxia, que han estado aquí antes y que su nave está volando, como les decía antes, a 50.000 pies de altura. Que ellos podían mutar o cambiar el color. Si había nubes, se podían hacer blancos. Si había cielo despejado, podían volverse celestes. Y estaban muy desarrollados. Son como los delfines de Mar del Plata. Claro, bueno, es como... que te traes de la costa, cambian de color con el clima. Claro, ojo que capaz que sale de ahí, sale de sangre de seres interplanetarios. Puede ser. Así que toda la gente que están mirando esto y tienen eso, por favor comenten a ver si es una virgencita o es un lobo de mar o es un ovni. Podríamos votar un ovni. El tema es que hasta ese momento era todo rarísimo, porque posta que el flaco parecía como estar en un trance. Lo estaban escuchando la mayoría que estaban en ese canal. Lo curioso de esto es lo siguiente. Carlos, el que estaba recibiendo el mensaje, era políglota. Podía hablar alemán porque su familia era alemana y podía hablar inglés porque su trabajo se lo requería. Dijo alemán, tin, campanitas, te juro que fue sin querer. La cuestión es que esta persona, en el medio de que están dialogando, le dice un par de preguntas en alemán, ¿sí? Y vamos a decir Pérez, o la persona que estaba ahí hipnotizando a Pérez, le responde en inglés. O sea, no solamente hablaban español, sino que entendían el alemán y también hablaba inglés. Cosa que, como yo les dije antes, Pacheco no sabía ni siquiera inglés, o sea, como lo debería haber sabido, y alemán ni en pedo. O sea, esto ya empieza a tornarse extraño, por lo menos en los dichos de la gente y de los testigos, ¿no? Claro. El tema es que, comienza a hablar en inglés. A esto, él había salido a las 9 de la mañana y ya eran las 11:20. Y Carlos le dice, necesito que me digas qué cantidad de combustible tiene la avioneta.
O sea, él le está hablando al ser, no le está hablando a Pérez. Le dice, necesito que me digas qué cantidad de combustible tiene la avioneta para que Pacheco Pérez no fallezca cuando vos te desconectes y el pobre tipo no tenga forma de aterrizar, volver, de bajar. En ese momento siguen hablando, termina de dar su comunicado, que seguramente lo vamos a dejar en el enlace en la pestaña de comunidad porque es algo extenso, y a las 11:22 se corta la comunicación. De estar hablando 45 minutos, se corta la comunicación. Y se despide diciendo como diciendo, yo no voy a poner en peligro a nadie, nos vemos. Chao, y se va. Inmediatamente Pacheco aparece en la radio diciendo con voz diferente, muy nervioso, soy el estudiante 82, no sé dónde estoy. O sea, ya ahí cambió toda la historia porque Carlos no sabía. Acaba de bajar la pepa y no sé dónde estoy. Claro, no sé dónde estoy. Me pegó el porro en el hígado y estoy al horno. El tema es que cuando le dice, bueno, decime dónde estás. No sé dónde estoy. Estoy sobre el nivel del mar. Estoy sobre el mar. Ok. ¿Ves tierra? Le dice. No veo tierra. Sigue avanzando. ¿Ves tierra? Sí. Bueno, acércate allá. Le empieza a acercar y le empiezan, como ya les dije, no había radar, no había GPS, no había nada. ¿Qué ves? Veo edificios muy altos. Ok, seguí para allá y seguí diciendo qué ves. Entonces empieza a comentar que es la costa de Acapulco. O sea, claramente pasó de Ciudad de México a Acapulco. Y le dice, bueno, lo va guiando por los edificios grandes que hay en Acapulco, que en ese momento era algo muy zarpado. En el 76 era como... el Disney de las playas, por así decirlo. Claro. Y es donde el Chavo del 8 se fue con toda la vecindad, ¿no? Y cuando llega, lo van guiando, va a una pista que está en Acapulco y baja. Acá el mayor problema es el siguiente. Vamos a suponer que él fue hipnotizado por un ser. Vamos a pensar que él fue teletransportado por una nave. Vamos a pensar que él pudo haber llegado. Vamos a pensar lo que sea. Todo lo que hizo estaba mal. Legalmente, todo lo que hizo estaba mal. Entonces, tenía que enfrentarse a la ley. Fue la policía, lo llevó a los típicos cuartos para hacerle las pruebas médicas, de drogas y alcohol sobre todo, y a la par de que le hacen esas pruebas, revisan la avioneta, que como ya les dije, era una avioneta muy chica, o sea, entraban 2 personas y no entraba más. Lo primero que pensaron fue, el tipo está o drogado o en pedo y siguió de largo. Le hacen las pruebas, no tenía ni drogas ni alcohol. Y estaba bastante bien, más allá de los nervios, estaba bastante bien. Paso seguido. Revisan la avioneta, contrabando de drogas. En ese momento, la cocaína no estaba tan en auge, o por lo menos no la transportaban en la avioneta, y lo que podría llegar a ver era marihuana. Marihuana o souvenir del Mar del Plata. De Acapulco. No encontraron ni souvenir del Mar del Plata, ni de Acapulco, ni de marihuana. Además, si querían transportar marihuana en una avioneta, por tamaño no les funcionaba. O sea, era una locura lo que había. No era negocio. Che, ¿y el combustible? Pará, ahí vamos a llegar. Lo interrogan y también interrogan a los testigos. Y le dicen, no, que la persona estuvo hablando 45 minutos, que esto, que el otro, listo. Pacheco aseguraba que él enfiló para Chimalhuacán, o sea, para el suroeste de México. O sea, no había forma de que él pueda ir para allá. Che, ¿no tenía un bolsito con unas hojotas, una bermuda, algo? No, que fingió demencia y se quería ir a Acapulco un par de días. Tenía un tatuaje acá de la chilindrina y una acá del Chavo. El tema es que nada, él dice, lo último que se acuerda era que el volante, digamos, y los controles y los pedales, todo se había como endurecido hasta que en un momento cruza una nube blanca y ahí se olvidó y se despertó acá. Volvemos a la nube blanca de los aviones del capítulo pasado, ¿no? También. Dice que luego sintió un sueño profundo y que apareció ahí. O sea, no había forma. No había forma de que él pueda decir algo. O sea, después apareció volando sobre el mar. Es más, no era el mar que él creía que tenía que estar. O sea, ni siquiera tenía que pasar por arriba del mar, pero claro, el Chimalhuacán. Después terminaba informando que era, como les dije, el estudiante 82, y ocurrió a las 11:22, volvió a la Ciudad de México porque no encuentran nada. O sea, básicamente no encuentran nada. Tienen que hablar con sus superiores, que luego se apersonó porque volvió con la avioneta a su superior para... Che, sí, boludo, este es el alumno, perdón, no sé cómo llegó acá, no sé qué onda, volvió en autobús.
y sobrio. Claro, ni loco le daban otra avioneta, escúchame, Claro, termina. no. Y el micro terminó, no, mentira, no, llegó a México. La cuestión es que, obviamente, como ya hemos visto en la historia de Nervus, el periodismo estaba a pleno. Claro. Lo empezaron a buscar para hacer notas y se encontró con dos investigadores que se llamaban Guzmán y Mendoza, que fueron quien lo entrevistaron luego. Y apareció en unas notas periodísticas que están seguramente apareciendo en pantalla. Pero nada, salió en los periódicos, salió en las notas y todo. Acá hay un detalle interesante. Supuestamente una persona, o sea, el audio no estaba, los 45 minutos de audio no estaban, pero de repente aparece una persona de apellido Aguilar, que era uno de los que manejaba el camioncito que transportaba gente, que dijo que supuestamente tenía los grabadores, ¿se acuerdan las películas yankees se ponen acá los raperos con pilas? Y escuchaba siempre cassettes, así que aprovechó, apretó rec en un momento y grabó una gran parte del testimonio. Ese testimonio luego fue vendido y luego fue subido. Hoy en día está en YouTube, que es el que vamos a pasar a la pequeña comunidad. Lo curioso acá es que los 45 minutos no están. El video con el audio del testimonio son 15 minutos. Eso es lo que a mí un poquitito me hace ruido. Pero lo que no me hace ruido es que lo que decía Nervus, cuando baja la avioneta y la revisan, hay dos teorías. Unos que dicen que tenía el tanque lleno. Que tenía el tanque casi lleno. Imposible. La pasó a GNC. Y otro que decía que tenía el tanque vacío. Cualquiera de las dos, o sea, más allá de que haya sido o no haya sido, que haya ido él o haya sido poseído o hipnotizado por estos seres, no hay forma de que esa avioneta llegue del punto A al punto B. No hay forma de que pueda llegar. Vamos a suponer que es un experimentado y llega y pasa las nubes, pasa la niebla, pasa las montañas, lo tiene de taquito, no llega con el combustible y no puede bajar ahí. Entonces ya eso es rarísimo. Eso es rarísimo. Lo otro es discutible. El tema del audio que se escucha, por eso decía esto al principio de mi coordenada. En la televisión estaban dando muchos episodios de Mi Marciano Favorito que hablaba justamente así, como que había una fiebre, digamos, por ese tipo de series. Y algunos dicen que ese audio es algo que creó una persona, que lo grabó con un cassette, diciendo yo pude grabar esta parte de la radio y lo van a escuchar y llama la atención y es totalmente interesante. Pero bueno, esa es la parte discutible. A mí me gusta discutir este tipo de casos. La parte que es indiscutible es cómo él llegó hasta allá. Llegó a Acapulco. Y lo loco es que después dicen algunos que terminó manejando un taxi, otros dicen que manejó otro tipo de avión, pero años más tarde, pero su vida se complicó un montón. O sea, no es que ganó, no ganó nada. O sea, al contrario, perdió toda carrera que tenía porque era un alumno de elite, o con buenas notas por lo menos. Perdió la posibilidad de, además, estudiar para ser piloto. Hoy es carísimo y en el 76 era igual de caro. O sea, claro. no había posibilidad de que alguien lo haga a propósito. Lo haga a propósito, porque además no es que lo llevaban a los programas y le pagaban. No hay tantas notas del flaco. Sí hay testimonios de la persona que recibió el mensaje, esta persona que hablaba en alemán y que le hacía preguntas, pero no es él. O sea, no, aparte de que perdió, como decís vos, perdió su carrera. O sea, por este incidente perdió la posibilidad de ser un piloto profesional, quizás de una línea aérea de pasajeros, o no sé a qué aspiraba, pero perdió toda oportunidad porque no le vas a dar un avión a una persona que pasó piloto, esto, ¿no? Claro, él quería ser piloto comercial, ya había sumado todas las horas de vuelo, que para los que no saben hay que pagarlas a esas horas de vuelo, además de la carrera, ya había dado todos los exámenes perfectos, solamente tenía que hacer un par de viajes solo, sin el instructor, para decir, che, yo puedo manejar un avión. Claramente, el loco no puede manejar un avión, porque tiene una línea directa con algún marciano, algún extraterrestre, pero nada, perdió todo tipo de posibilidad y su vida fue abducida por este tipo de situaciones. La avioneta siguió siendo usada igual, y no pasó nada. Pero él supuestamente fue teletransportado o viajó o no se sabe cómo llegó ahí. Qué loco, qué loco. Ahora hay que ver
hay que ver qué tanto valió la pena el mensaje, esos 45 minutos reales, ¿no? Que el extraterrestre se tomó la molestia, o este ser del más allá se tomó la molestia, usarlo a él como una especie de receptor, una especie de micrófono y poder tirar un mensaje, ya que le cagaron la vida a él, o de algún modo arruinaron su carrera y su devenir, como dicen ustedes. De algún modo, ¿habrá valido la pena? ¿Qué es lo que dicen esos 45 minutos completos? Claro, ¿para qué, no? ¿Cuál es? ¿Hay un mensaje superador? Digo, que solo querían decir, mirá, podemos usarlos como si fueran marionetas. Es que lo loco de los 45 minutos no están los 45 minutos. Claro, ese es el mayor problema. Hay unos 15 minutos que voy a hablar personalmente, son bastante falopa. O sea, ustedes son malos, son primitivos, nosotros somos... Destruyen el planeta. Es como medio egocéntrico el mensaje para mí. Che, yo soy mejor que vos sos primitivo. Yo vos soy Júpiter, amigo. Claro, yo de arriba me puedo poner de distintos colores, nadie me ven, a vos no te pasa. Es como raro. No es como bien decís vos, Mati, decís, che, no sé, en la quinela el año que viene va a salir tal número, por lo menos, no sé, o en Chascomús vamos a ir al Chascomús y vamos a bajar 50 naves. Avísenle a Francisco García que no era el sábado 25 del 73. Claro. Van a bajar 49 porque yo me perdí. Sí, Mati, pasa eso, o sea, el mensaje no es ni esperanzador. No es un mensaje. Ahora, el único que sí lo escucha completo es su interlocutor. De algún modo. El único que supuestamente lo escuchó completo es Carlos, el que recibió, el que habla el que estaba en la torre de radio de Acapulco, digamos. A mí me llama la atención que no hayan podido grabar el mensaje y que solamente un flaco que estaba laburando en la pista. Dijo después? No, él siguió siendo. Se supone que siguió trabajando en la torre. ¿Dónde está Carlos ahora? Ponémelo al aire. Ponelo al aire. Creo que está vivo porque le han hecho las entrevistas para History. Que hay entrevistas de él. O sea, pero yo la escuché toda y no hay nada que sea raro, ¿eh? O sea, creo que en un momento él le dice, y bueno, pero ¿por qué me estás hablando a mí? ¿Por qué no le hablas al presidente? Yo no, porque no nos podemos conectar con todos. ¿Me puedo? No me llega el wifi. Okay. No, a ver. Vamos a suponer que este ser extraterrestre hizo todo su esfuerzo por comunicarse con un humano, aterrizó en un humano que estaba manejando un avión y se pudo comunicar con una estación central. Sí. Ahora, en este programa estoy particularmente conspiranoico y desconfiado. Ahora desconfío de Carlos, porque pienso que él sí escuchó 45 minutos de mensaje, sí. Él sabe la importancia del mensaje y sin embargo... No lo está diciendo. En vez de quedarse con lo importante, porque capaz que le dijeron algo re zarpado, como, tengan cuidado en tal año que les va a pasar tal cosa. Y nada, no prestó atención. Vale, se compró dólares, Carlos. Comprá dólares. Carlos compró dólares y después Carlos contó cualquier cosa. Se hizo millonario, se jubiló a los 40. Para mí, Carlos no prestó atención. La teoría mía es esa. Puede ser que Carlos lo escuchó, para mí lo escuchó. Una persona que estaba trabajando ahí se avivó, grabó un cassette como mi marciano favorito y dijo, chicos, acá está parte de la grabación, se la vendo a algún periodista con todos sus morlacos, dijo, nos vemos, esa es la que está subida ahora, que va a estar en comunidad. Y hay algo que no se entiende, o sea, por algo pasó eso. Si fue contactado, tiene que ser por algo. Es que no se entiende para qué lo inventó si lo inventó. ¿Cuál es la razón de haber inventado el piloto, de inventar o actuar de esa forma y hacer todo eso? Más allá de que llegó a Acapulco de una forma inexplicable, porque tampoco llegaba con la nafta, así que hay cuestiones que tampoco cierran. La nafta por un lado, y el otro es por qué lo hizo el tipo, si no era un loco delirante. Estamos hablando de un piloto que estaba estudiando. O sea, tenía 20 y pico de años. Por eso no tiene razón. ¿Por qué lo hizo la fuerza que se comunicó con él? ¿Qué nos querían decir? Vamos a ponerlo también del otro lado. Si la historia llega a ser real, ¿para qué querían tomar el cuerpo del chabón? Dar un mensaje. Por eso digo, insisto. Vamos a suponer que solamente se podían conectar con alguien. Sí. Vamos a suponer que solamente le marcan a uno, listo. Te puedes conectar con hacé lo que pueda, como un examen de los marcianos. Vos podés conectarte con ese puntito. Cae medio al azar. Cae medio al azar. Madre, cae. Justo está en el avión. Bueno, ¿qué podemos hacer? Hablar con la torre. Ya está. Ahora. Para mí es eso, esa teoría me gusta. Para mí, así como el del avión estaba haciendo sus horas de vuelo, había un marciano del otro lado que estaba haciendo sus horas de telepatía. Y entonces, mientras un aviador terrestre estaba tratando de aprender a manejar un avión, un telépata extraterrestre estaba tratando de aprender a hablar a través de cuerpos humanos. Y bueno,
Hasta ahí A es uno verdad. lo despidieron y bueno, ojalá el extraterrestre haya rendido bien el examen. Hasta ahí es Claro, ojalá que esté bien. Si nos está Hasta ahí mirando. es verdad. Ahora yo pienso, ¿por qué los transas, no? En vez de mover droga por avioneta, no contratan un ovni, ¿no? O sea, no gastas combustible, de toque, No te agarran los mala. radares. no te agarran los radares, te ponen transparente. Hasta que pero los bueno. marcianos se la llevan, se la toman toda, no son de confianza los marcianos. Claro, se la toman todo en Júpiter. No son de confianza los marcianos. No. Pero bueno, nada, es uno de los casos más importantes y. Está buenísimo, está buenísimo. Y es muy interesante. No saben cómo mierda llegó el avión de un lado al otro. Lo Claro, otro ahí es está el discutible. tema. Pero Ahí- ese Bueno. es el tema. O sea, ¿cómo Elijo llegó? creer. Ahí siento también que hay un momento de tu relato donde hubo un gran Houston, tenemos un problema que es ¿dónde Olvidate. carajo estás? Decime dónde estás, porque se le va a acabar el combustible al chabón, al El pobre aviador. flaco, ¿no? El pobre flaco que dice, che, voy a dar un curso, voy a dar unas horitas, Quedás bueno, así bajo tomado por un eh, extraterrestre. en el medio del mar. Que si yo estoy yendo por la Imagínate- tierra, ¿qué mar? Imagínate también ser el piloto. Te despertás Claro, el piloto, de ese digo, por eso trance digo, que estás y estás en el medio de quién, dónde estoy, qué sé yo, qué hago acá. Que loco, Houston encima estaba tenemos un solo. problema. Sí, sí, nuevamente. tal cual. Me encantó la Gran historia. historia. Me encantó, me encantó. Gran historia. Bueno, de algún modo, muy conectado, muy en línea con lo que contás vos, Esteban, y también muy en línea con lo que contó Andrés. Viene lo que me compete a mí. De hecho, va a haber personajes que se van a repetir en las historias. Fui escuchando y medio tomando nota de lo que iban diciendo ustedes porque me sorprendió cómo había personajes que se iban cruzando y que se van a interferir en este relato que les traje. Yo para este relato los quiero ubicar en el año 1989. Voy a hacer un salto en el tiempo. Ustedes estaban un poquitito más, una década para atrás más o menos. Yo los voy a llevar al año 1989, a un momento en particular, y luego vamos a destejer esta historia. Lo voy a llevar a un policial, básicamente, a una nota, a algo que sucedió en el año 89 que revolucionó un poquitito a la Argentina, porque fue una nota de color, que hoy en los anales de la historia quedó media perdida, pero en su momento causó una gran conmoción. Abril, año 1989, calle Callao, zona de oficinas, una zona muy linda de la capital federal de la provincia de Buenos Aires, de Cava, donde suele haber muchas oficinas, ya en ese entonces lo había, una zona que puede considerarse de buen pasar, donde hay muchos profesionales de diferentes áreas. En un edificio de la zona de la calle Callao había un consultorio que era atendido por un homeópata. La homeopatía para esos años no era algo que estuviera muy explotado, no era algo que de lo que la gente hablara muchísimo. La homeopatía es como una especie de medicina alternativa para ciertas dolencias, y había un homeópata muy famoso que atendía en una oficina de la calle Callao. Da que en esa tarde de abril, a la oficina de este homeópata muy famoso, alguien golpea la puerta, ¿no? Golpea la puerta, ¡tum! Abre la secretaria. La persona que está tras la puerta es una persona que conocía al homeópata, de hecho era socio de él, había trabajado con él, era un íntimo amigo, de hecho tenían vínculos familiares porque había sido de algún modo, había estado ligado a su familia porque creo que era padrino de su esposa o algo por el estilo, o sea, un conocido del homeópata. Muy desesperado, y le dice a la secretaria, necesito verlo acá, el maestro lo necesito ver urgente. No, mirá, está atendiendo él en este momento, esperar un ratito que él... No, pero lo tengo que ver urgente. Sí, claro, pero él ahora lo tengo que ver, dice esta persona que acaba de entrar, y ante los ojos azorados de la secretaria, que no puede hacer más, lo ve pasar por al lado suyo como un torbellino, abre la puerta ahí de un consultorio y se manda. La enfermera medio que no sabe qué hacer, obviamente, ¿no? La situación de ella la pone en una situación incómoda porque no pudo frenar a este intruso que se acaba de meter, y antes que ella decida ver si levantar el teléfono, llamar a alguien de seguridad o ver cómo desenvolverse en ese lapsus, de repente ella escucha pum, 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 pum. ¡Pum! 7 tiros en total. Cuando ella se asoma al consultorio, este famoso homeópata, tan famoso en la calle Callao, estaba tirado en el piso, un charco de sangre a su alrededor, muerto. La persona que estaba atendiendo sale desesperada, revuelo, gente, griterío. Imagínense la situación. El que disparó, todos obviamente miran al que disparó, este que llegó a este que acaba de entrar, que tiene el arma en mano, la suelta y se queda en pose pacífica hasta que llegan las autoridades. Cuando las autoridades efectivamente llegan al lugar de modo inmediato, porque llaman incluso otros vecinos, porque los disparos, amigos, 7 disparos, ¿no? Digo, de algún modo, en un edificio, resonó, y los llamados a la policía fueron de muchos lugares. Cuando llega la policía, inmediatamente este tipo se entrega, el que lo acaba de matar, ya mucho más tranquilo, ya no parecía este tipo desesperado que había llegado al lugar, sino que mucho más tranquilo, se entrega
Dicen, ¿pero qué acaba de pasar? Y él casi con una sonrisa como liberado dice, acabo de matar a un brujo y es lo mejor que me pudo pasar. Dicho esto, baja la cabeza, se entrega y va a venir una historia que dentro de unos minutitos la vamos a terminar de resolver. Pero vamos a detenernos en estos detalles. Él dice, acaba de matar un brujo. Un famoso osmiópata, dijimos. ¿Quién era este osmiópata? Este osmiópata se llamaba Ángel Cristo Acoglanis. Y Ángel Cristo Acoglanis tenía su oficina en la calle Callao, como ya repetimos varias veces, pero también tenía una oficina en Córdoba, en la ciudad de Córdoba. Ya habitué de Coordenada 3. Ya casi que los alemanes, las alcachofas y la ciudad y Córdoba están siempre, casi que son una figurita repetida en nuestro universo creado. Acoglanis tenía una oficina, como les decía, donde realizaba las mismas cosas en Córdoba. Pero en Córdoba no solo era conocido como un osmiópata, sino que tenía también otras cuantas virtudes. Porque de hecho en Córdoba se lo conocía como el portero de Erx. El portero de Erx. ¿Qué es ser el portero de Erx y qué es Erx? Vamos a hacer una pregunta. Si yo les digo Cerro Uritorco, Capilla del Monte, ustedes rápido, ¿qué me dicen? ¿Qué hay ahí? ¿Con qué está asociado? OVNIs. Platillo Bien, volador. ¿qué más? Platos voladores. Fernet. Olor a saumerio. La Sí. techada. Sí. Marihuana. Tal cual, la calle principal donde se camina, hermosa. Hippie, sí, también. Claro, Come chingones. Come chingones, zona energética. Sí, todo sí, eso, sí. Magnetismo. todo eso es Cerro Uritorco, todo eso es Capilla del Monte. Acoglanis era muy conocido en esa zona, era casi una persona famosa en esa zona, un ser muy reconocido en esa zona. Pero les voy a contar algo para el caído del catre. El Cerro Uritorco se gana toda esa fama que nosotros hoy conocemos, luces en el cielo, extraterrestres, ovnis, zona energética, se la gana a partir del año 1986, cuando aparece la famosa huella de pajarillo, que es una huella que aparece al costado de un cerro, presuntamente dejada por una nave espacial que había aterrizado ahí, y a partir de ese entonces, desde que aparece esa huella en el Cerro Uritorco se empieza a volver como una meca para todos los fanáticos de la ufología, que de algún modo dicen, uy, hay una zona del país, de Argentina, más precisamente dentro de Córdoba, donde parece que hay una energía particular con los platos voladores. Toda este aura de lugar, de centro turístico para amantes de los platos voladores, la ayuda a instaurar el ya mencionado en este capítulo José de Ser. José de Ser, un periodista muy ligado a todos estos casos polémicos, como bien contó Andrés, para el año 1986 estaba justamente cerca de Córdoba cubriendo la temporada de espectáculos cuando se entera de la huella de pajarillo, y él es uno de los primeros que va, cubre el caso y vuelve famoso a todo el Cerro Uritorco y Capilla del Monte, a tal punto que a partir después del año 1986 se convierte en esto que conocemos hoy en día, estatuas de aliens por todos lados, la gente que quiere ir a conocer, las visitas guiadas, etcétera. Todo este auge en 1986, y cualquiera que conozca la historia del Uritorco sabe todo esto. Sin embargo, lo que no muchos saben es que antes de que explotara todo eso en el año 86, en el año 83, Acoglanis, Ángel Cristo Acoglanis, ya era una eminencia en Córdoba y ya había logrado convencer a muchos de que Córdoba era un centro energético particular, aún antes de que explotara todo esto, en el año 83, 3 años antes. Porque resulta que, ¿quién era este Ángel Cristo Acoglanis? Ángel Cristo Acoglanis, la biografía que se conoce de él la contó él, así que tenemos que aceptar o reventar en el camino. Él dice que nació en Grecia, que de muy chico tuvo un llamado espiritual, que recorrió varias partes del mundo, que de hecho estuvo en el Tíbet, y que en el Tíbet le dieron una misión. Unos monjes tibetanos le dijeron, vas a tener que ir a buscar una zona donde hay portales que se abren con el más allá, y esta zona queda en Sudamérica. Él es así como llega hasta Sudamérica, más precisamente a Córdoba, porque dice estar imantado por una energía que hay en Córdoba, y él se conecta con Córdoba. De pasar por Córdoba, cuando él ya sabía que su destino era Córdoba, primero pasa por Uruguay, más precisamente a la estancia La Aurora, un lugar que muchos de ustedes deben conocer también porque tiene sus energías particulares y está ligada al mundo del más allá. Él en Córdoba se hace también medio reconocido, él dice que tiene poderes espirituales, etcétera, y es ahí en Uruguay, en La Aurora, donde a él le baja una entidad del más allá, que básicamente le dice, yo soy Saruma,
soy una entidad del más allá, vengo de las Pléyades, soy una entidad del más allá y quisiera acoplarme a tu existir. Y él le dice, pues sí, bienvenida. Entonces, a partir de ese año, del 80 y pico, antes de llegar a Córdoba, Ángel Cristo Acoglanis convivía con una entidad, decía él, que se llamaba Saruma. Y cuando él llega a Córdoba, llega con Saruma. Internamente, digamos, ¿no? Es como que estaba ligado a él, o por lo menos mentalmente. Estaba ligado a él espiritualmente, claro, tal cual. Saruma se pega a él espiritualmente y cuando él llega a Córdoba, él dice, guiado por Saruma, va hasta donde lo que hoy conocemos como Cerro Uritorco, y él a partir de ahí, de esa experiencia, empieza a congregar gente a su alrededor. Y la gente que iba a estas charlas que daba Acoglanis en el Cerro Uritorco empieza a notar una particularidad, que Acoglanis tenía la particularidad de ponerse a cantar en un idioma. Él decía que era, en ese momento Saruma tomaba su cuerpo y él se ponía a cantar, hacía unos cánticos, una especie de mantras, y de repente empezaban a aparecer luces en el cielo. La gente que estaba alrededor de él se miraba extrañada y decía, ¿qué son esas luces? Y él luego les explicaba, son luces que vienen de Erx, que es una ciudad intraterrena que está bajo la tierra en el Cerro Uritorco, conformado por seres suprainteligentes que vienen de alguna otra dimensión, del más allá, del Pléyade, o de donde uno quiera creer, pero que habitan en esa ciudad intraterrena, y él tenía la particularidad, el poder de, mediante sus cánticos, cuando era poseído por Saruma, abrir portales hacia Erx. Y de ahí brotaban esas luces, que se comunicaban con él incluso. Él incluso le hacía preguntas, las luces por su modo de titilar o de moverse le daban respuestas. Y de repente, obviamente, cuando esto empieza a correr en el año 83, muchos lo toman con escepticismo. Claro. Dicen, ¿quién es este sujeto que se presenta en el Cerro Uritorco, hace sesiones nocturnas donde él dice que es portero de una ciudad intraterrena y él empieza a cantar y aparecen esas luces? Sin embargo, cada persona que va a las sesiones que hace Acoglanis, incluso muchos de esos estudiosos e intelectuales de la época, quedaban fascinados porque efectivamente las luces se veían cuando él empezaba a cantar. Acoglanis, aparte de esto, les dice, ¿eso les parece raro? Eso en realidad es un don que descubrí en mi despertar espiritual, pero yo tengo muchos otros conocimientos. Y Acoglanis hablaba con todos sus colegas sobre conocimientos que él tenía de medicina, que según él habían venido del Tíbet, le habían sido bajadas desde el más allá, pero él tenía conocimientos muy particulares de medicina. E incluso sus colegas médicos, intelectuales, empiezan a darse cuenta que él tenía sabiduría que podría ser aplicada directamente en la ciencia con resultados positivos. Entonces realmente logran empieza a ganarse un lugar de prestigio. Sí. Lo llevan a dar conferencias a diferentes lugares de la Argentina para exponer cómo Acoglanis sabía cosas de medicina y proponía métodos alternativos de cómo entender el cuerpo humano y etcétera, y es realmente una eminencia. A tal punto que para el año 89, como les digo, cuando él muere, ya tenía 2 oficinas donde él atendía como homeópata, daba conferencias, tenía colegas médicos de todo el mundo, y él era como un caso estudiado por su sabiduría y por las cosas que podía transmitir. Así que Acoglanis tenía esta fama en el Cerro Uritorco, ser el portero de Erx. Él fue el que de algún modo fundó, si alguno fue a Córdoba, más precisamente al Cerro Uritorco, a Capilla del Monte, sabrán que Erx es algo de lo que ahí se habla mucho, ¿no? Erx es esta ciudad, la mencionan constantemente. Bueno, el fundador del mito de Erx es justamente Acoglanis, / Saruma, depende cómo uno lo quiera conocer. El tema es que en el 89, luego de su muerte, obviamente, toda esta historia de Acoglanis empieza a salir a la luz. Uy, ¿quién era este Acoglanis? Uy, ¿qué era Erx? Y todos los escritos de Acoglanis, etcétera, empiezan a ser mediatizados. En el 89 Argentina tiene un furor por todo lo que fue Erx y todo lo relacionado a Córdoba, y se empieza a investigar qué había pasado, en qué estaba este hombre al momento de morir, y descubren que en sus últimos apuntes Acoglanis estaba maravillado con algo. En sus diarios, en sus últimos apuntes, todo lo que él había escrito tenía que ver siempre con un elemento muy particular, al que él llamaba el bastón de mando. Era un elemento que le decía, tuve contacto con el bastón de mando y pasó algo increíble, dice él en sus apuntes. Él dijo como que tuvo contacto con el bastón de mando. Sí, entonces todos dicen, ¿qué es este bastón de mando del que menciona Acoglanis? ¿Qué es todo esto? Y ahí se empiezan a enterar otra cosa. Resulta que en el año 84, Acoglanis, que hasta ese entonces se sentía un revelado porque había llegado hasta el Cerro Uritorco y etcétera,
llega hasta manos de Acoglanis unos apuntes anotados en una revista, hechos en una revista llamada Cuarta Dimensión, que dirigía Fabio Serpa. Alguien editaba en esa revista unas notas en las que hablaba de un elemento encontrado en el Cerro Uritorco. Estas notas estaban firmadas por un tal Terrera, historiador, ayudante de antropología en la cátedra de Córdoba, en la Universidad de Córdoba, o sea, un intelectual de la época que decía: yo tengo en mis manos, hace 30 años, tengo en mis manos algo que se desenterró de Córdoba, del Cerro Uritorco. Un elemento místico, mítico, que puede llegar a cambiar el destino de la humanidad, dice este Terrera en sus notas. Acoglanis se obsesiona, dice: hey, momento, primero que se siente tocado porque le están robando protagonismo, ¿no? Él en Córdoba había instaurado todo como este claro, séquito de seguidores, etcétera, pero de repente se encuentra con que hay un tipo que está diciendo: yo tengo en mi poder un elemento que está ligado al Cerro Uritorco. Empieza a averiguar cada vez más. ¿Quién es este tipo?, se dice Acoglanis. ¿Quién es Terrera?, se pregunta Acoglanis, hasta que finalmente empieza a encontrarse con gente que lo conoce a Terrera y empieza un poco a reconstruir la historia. Terrera, se entera Acoglanis, es el último guardián de algo llamado justamente bastón de mando. ¿Qué era el bastón de mando? Para esto tenemos que ir todavía más atrás en el tiempo. Resulta que en el año 30 y pico había llegado al Cerro Uritorco un maestro rural bolivariense, un tipo que un día también tuvo un despertar espiritual y cayó al Cerro Uritorco de la nada y pidió hacer una excavación en el Cerro Uritorco, pidió incluso permisos municipales y había excavado en un lugar específico donde había desenterrado 3 cosas: un trono de piedra, una vajilla y un bastón. El trono de piedra lo volvió a esconder en el cerro porque dijo que no era para llevárselo. Y no podía. La vasija dijo que tenía una particularidad, que era que cuando vos metías la mano adentro, no importa el calor, la temperatura que hiciera, vos metías la mano en la vasija y siempre estaba helada. Y el bastón era lo que más le había importado, y dijo: este bastón proviene de una civilización de los comechingones y lo usaban para conectarse con el más allá. Esto es la piedra que habla, la piedra de la sabiduría, que tiene una conexión con el más allá. Un bastón que ustedes van a ver fotos, pulido, una pieza de una sola pieza, pulido, trabajado, de un modo muy... que ustedes lo ven y van a decir: wow. Sí. No sabes, no es natural para nada. Maravillosa. Claro, tal cual, no era... ¿Y la vasija qué puede ser? ¿Para contener comida? O sea, estoy pensando en el poder, ponerle o algo así. La vasija termina en museo, después tiene una historia muy interesante también la vasija, pero el tema es que lo que gana la gran atención de todos es este bastón de mando, que Orfelio, este hombre que en el 30 había caído al Cerro Uritorco como convocado por una energía, lo había tenido en su poder hasta el 50 y pico, y antes de morir se lo había dado a Terrera, que era un discípulo suyo. Y desde ese entonces, cuando se lo dio a Terrera, le dijo: tomá, este es el bastón de mando. La humanidad en algún momento va a necesitar este bastón de mando para comunicarse con el más allá, porque nos van a tener que dar un mensaje importante tarde o temprano y lo vamos a tener que escuchar. Así que guardalo. Esto es bajo sumo secreto, guardalo. Tiene que estar protegido siempre. Y solo habla del bastón de mando cuando creas que haya llegado el momento, le dice a Terrera. Luego Orfelio muere en los años 50 y Terrera se queda con el bastón de mando. Y efectivamente lo guarda, y es un secreto que nunca le cuenta a nadie hasta el año 80 y pico, donde él dice que siente la necesidad de que llegó el momento de hablar de bastón de mando. Y ahí empieza a publicar artículos en esta revista que termina llegando a manos de Acoglanis. Qué presión para Terrera, ¿no? O sea, guardalo porque lo vas a tener que usar en algún momento específico. Ok. Tal cual. Y 30 años pensando, ¿no? 30 años levantándose diciendo: ¿será hoy? ¿Para qué uso esto? Es un palo. ¿Se me habrá pasado? ¿Me quedo dormido en la siesta? No veo mi siesta, a ver si se me pasa. Fíjense que esto además, vamos destejiendo la historia del Cerro Uritorco, y mientras más atrás vamos, más misterioso se pone. Porque en el 86 parece que empezó todo, pero en realidad había llegado en el 83 a Acoglanis. Pero en realidad en el 30 ya había llegado otra persona. Siempre el cerro pareció ir llamando gente. El tema es que cuando Acoglanis se entera de toda esta historia, ¿qué hizo? Fue hasta la oficina de Terrera, año 1985. Entonces estaba Terrera en su oficina,
escribiendo sobre el bastón de mando, diciendo soy el último guardián de esta reliquia de los comechingones que nos va a conectar, y de repente mientras estaba ahí escribiendo, perdido en sus pensamientos, ¿quién es? Acoglanis, / Saruma, / el Pléyade, / el portero de Erx. Ah, dice. Llegó el momento. Adelante, entran, se presentan. Yo soy Acoglanis, el portero de Erx. Mucho gusto, yo soy Terrera, el guardián del bastón de mando. Chao. Se miden. Se van midiendo ahí sobre la mesa, ¿no? Tal cual, los dos midiéndose el bastón de mando, ¿no? Ahí digo, de repente eran dos eminencias en la época, además. Uno era un historiador, como les dije, antropólogo, intelectual, que decía tener esta reliquia. El otro era un tipo que tenía su propio séquito de seguidores y también muy reconocido entre intelectuales. Se miran, se miden. Acoglanis le dice, tengo una propuesta para vos. A ver, decime. Vos tenés un bastón de mando, yo tengo la posibilidad de abrir una conexión con Erx. Te invito a que vengas a una de mis sesiones en el Cerro Uritorco. Yo abro las puertas de Erx y vos traés el bastón de mando. ¿Qué le dijo Terrera? Ni loco, me quedo en casa, no me jodas. O le habrá dicho que sí, pero se habrá llevado un chumbo Terrera, ¿no? Te lo alquilo, ¿cuánto hay? Le dijo. Terrera, ¿cuánto hay? Terrera le dice, por supuesto que voy. Se la planta ahí. Fijan fecha, ponen fecha, hora, todo, se preparan, se perfuman, se visten, y al día adecuado, a la hora adecuada, Acoglanis llama a todos sus seguidores, Terrera lleva un par de los suyos, se encuentran en el cerro, caen las luces, la tarde ya en su último momento, el cielo totalmente oscuro, Acoglanis se carraspea un poco, se prepara la voz y empieza con sus cánticos, con sus mantras, mueve las manos, entra en conexión y en trance. Efectivamente, como siempre, porque Acoglanis jamás falló en su vida, empiezan a emerger las luces que se ven por otros lados, resplandores, de repente la ciudad Erx ya emergiendo. Entonces lo mira a Terrera, tu turno, le dice. Terrera agarra, abre el estuche, saca el bastón de mando, saca el bastón de mando. Dice. No, me lo olvidé en casa, dice ahí. Saca el bastón de mando, Acoglanis lo mira, se miran, Acoglanis le dice, levántalo. Terrera levanta el bastón de mando, lo expone así como a quien hace una ofrenda al universo. Las luces se ponen locas, como nunca. Dicen los testigos que las luces se movían de un lado al otro, repampaneaban, aparecían otras luces, eran luces rimbombantes, alcachóficas. Todo se había puesto como un destello constante, como si hubiera relámpagos en el lugar, y de pronto lo inesperado. El bastón de mando, track, 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 se quiebra en 3 partes. Esa piedra sólida, rígida, que ustedes van a ver en fotos, de pronto hace track, track. Y de repente, ¡plá!, cae el bastón. Cuando cae el bastón, desaparecen las luces, como si cayera la ilusión, todo vuelve a la normalidad. Acoglanis mira y dice, se ve que no era el momento. Terrera queda como... recaliente, ¿no? Claro, me rompiste el bastón. 30 años cuidando el bastón de mando, y se rompió. Acoglanis dice, pero por algo será. Terrera queda como... entiende que algo importante pasó, pero no queda con un buen sabor de esa experiencia. Imagínense, ¿no? Levanta el bastón de mando, lo guarda, se toma el palo, y a partir de ese entonces, del 85 en adelante, queda una enemistad entre Acoglanis y Terrera. Porque no se llevan bien. Los dos saben que pasó algo importante, pero los dos lo interpretan diferente. No quedan como a gusto con lo que acaba de pasar. Obviamente Acoglanis quedó obsesionado con el bastón de mando y dice, el bastón de mando tarde o temprano tiene que volver al Cerro Uritorco, porque esto fue una señal. El poder evidentemente está ahí. Por eso quedó obsesionado y siguió tomando notas de ese bastón de mando hasta el día de su muerte. Vamos a volver a 1989, efectivamente cuando muere. Cuando Acoglanis muere, su asesino lo terminan dejando libre unos días después, por insanía. El tipo le van a preguntar, ¿pero por qué le disparaste? ¿Por qué le disparaste? El tipo se tira de un 10º piso, la queda, se quita la vida, para no decir qué pasó. Entonces queda todavía más y más misterio. El tema es que la gente que está investigando la historia de Acoglanis llega también hasta Terrera.
porque une cabos y dice, mira, acaba tan obsesionado con el bastón de mando. El bastón de mando, en teoría, es algo que está cuidando Terrera. Mati, Sí. el que le disparó a Coglianis fue Terrera. No. Ah, está. Pero No. lo relacionaron con él. Como Pero lo que- terminan de algún claro. modo casi relacionando, porque dicen, che, él se estaba llevando muy mal en sus últimos años con Terrera, tuvieron un encontronazo por un bastón de mando que se les quebró Bien. allá en el cerro, no sé qué, entonces lo van a buscar a Terrera. ¿Usted es el señor Terrera? Sí. ¿Usted tiene un bastón de mando? Sí, 3 claro. tengo, Gil. Tengo 3 ahora, no 1. Terrera ahí les cuenta una cosa, les dice que claro que tiene el bastón de mando, pero les dice, ustedes, si se van a meter en esto a averiguar qué es el bastón de mando, tienen que saber que esta reliquia que yo custodio, dice él, no solo la encontró Orfelio, sino, dice él, que ya fue antes buscada en la década del 40, ya habían estado acá los nazis buscándola. Vamos los nazis, ¿viste? ¿Cómo metiste nazis en esta historia? Le preguntan a Terrera. Y Terrera dice, ¿por qué se llama Capilla del Monte Capilla del Monte? Porque tiene una capilla. ¿Cómo se llama esa capilla? La capilla de San Antonio de Padua. ¿Qué forma tiene esa capilla? Octagonal. ¿Quiénes hacían cosas octagonales y con columnas puestas así? Y etcétera, los templarios. ¿Qué hacían los templarios? Eran guardianes de tesoros que tenían poderes, muchas veces metafísicos y ligados al más allá. Así que se sabe, dice él, que los templarios estuvieron por esta zona, que los templarios escondieron cosas por acá y que sabían que había cosas con poder por acá, dice Terrera. Así que lo que yo tengo no solo lo tengo que preservar por el bien de la humanidad, sino porque hay gente de todo el mundo y gente poderosa que lo está buscando. Queda comprobado que Terrera no tiene nada que ver con el crimen de Acoglanis, no pueden unificarlo en ningún punto, pero a partir de ahí la gente empieza a obsesionarse con Terrera y el bastón de mando. Así tanto que mucha gente empieza a visitarlo porque quiere tener acceso a ese bastón de mando. Terrera, a algunas de esas personas, investigadores paranormales muy famosos de toda esa época, los invitó a tener un encuentro con el bastón de mando. Y hay muchos investigadores paranormales de la década del 90 que pudieron acceder incluso a tocarlo. Todos cuentan la misma experiencia. Tocar el bastón de mando era como si de repente sintieras que estás en 2 lugares al mismo tiempo. Dicen que es una sensación difícil de explicar a menos que la vivas, que es la sensación de que estás ahí donde estás, pero a la vez es como que es como que estás incorpóreo en otros sitios. Ujú. Como que tenés acceso a una realidad media que está del otro lado. En una avioneta. Exactamente, como en una avioneta tomando y hablando con un operador de Acapulco. Durante sus años, hasta el año 1998, cuando muere, Terrera siguió sosteniendo la importancia de este bastón de mando y siguió sosteniendo que este bastón de mando iba a ser el modo en que la humanidad, tarde o temprano, se iba a poder comunicar con un más allá, iba a ser como una especie de antena para comunicarnos con un más allá y para realmente darnos el mensaje que necesitamos escuchar en el momento clave. No saben si fue hecho por los comenchingones, no se sabe si los comechingones lo heredaron o lo encontraron o les fue otorgado a los comechingones por una fuerza por entes de otro lado, de otra dimensión o de otra galaxia, de otro planeta, de otro lugar del espacio-tiempo. No se sabe cuál es el origen concreto de ese bastón de mando. Si se sabe, como les digo, que fue buscado, y si se sabe, como les digo, que hasta el año 1998 se supo dónde estuvo, en las manos de Terrera. El tema es que cuando Terrera muere, sus hijos tienen la primera idea de enterrar a Terrera con el bastón de mando. Inmediatamente se dan cuenta que es una muy mala idea, porque van a decir esto va a hacer que muchos saqueadores se sientan tentados a ir a sacar el cuerpo de nuestro padre para quedarse con el bastón. Así que deciden hacer una réplica, y hacen una réplica. El bastón original dicen que lo vuelven de algún modo a ensamblar, lo pegan, hacen un trabajo con ese bastón para volver a ensamblarlo y hacen correr una réplica o quizás 2 réplicas, nunca está muy claro. Y hoy en día hay en el mundo un bastón de mando original y 1 o 2 réplicas dando vueltas por ahí. Mirá. De vez en cuando hay museos del mundo dedicados a lo paranormal que se adjudican decir, nos acaba de llegar una de las réplicas del bastón de mando, o tenemos acceso al bastón de mando y por una corta temporada lo exponen en una vitrina y etcétera. La gente de Capilla del Monte intentó hacer una colecta en el año 2000, hacer una colecta entre todos los vecinos para comprar el bastón de mando, porque ellos decían, estaba acá en el Cerro Uritorco, nos pertenece. Claro, es de ahí. Es de ahí. Lo querían incluso poner en la plaza central de Capilla del Monte,
esto es muy loco, lo querían poner como en un coso de vidrio, en una especie de cápsula de vidrio, en el medio de la plaza central, y lo querían tener ahí expuesto al bastón de mando. Sería alucinante. Sí, pero ¿cuánto dura? Peligrosísimo. Eso yo iba a preguntar. En Capilla del Monte, pues yo no conozco. No hay ninguna estatua de Acogliani, no hay ninguna estatua de este tipo de personalidades. No, nadie le hizo de una estatua. hecho, no, es loquísimo. Yo cuando me enteré la historia de Acoglanis, estando en Capilla del Monte, me sorprendió que muy poca gente te habla de él. La historia de Acoglanis quedó sepultada por la historia de la huella de pajarillo, que a la gente le interesa más porque es más fácil de explicar, es un ovni, entonces a la gente le impacta más el tema del ovni. La historia de Acoglanis, su enfrentamiento con Terrera, la historia del bastón de mando, quedó bajo la superficie. Y muy pocos son hoy en día los que conocen esta historia. Y es una historia realmente fascinante que nos deja, para mí al menos, la idea de que pareciera que históricamente, mientras más atrás rastreas en el tiempo, el Surro Uritorco siempre tuvo algo extraño. Incluso me animo a decir que esta historia arranca diciendo que en el 30 Orfelio encontró eso. Yo me animo a decir que incluso antes, en cosas que hoy en día ya no estarán registradas, ya habrá pasado otras cosas. Porque claro, parece los como templarios, los Rosacruces, los masones. Si creemos que efectivamente la teoría de Terrera de que los templarios fundaron la capilla por la que Capilla del Monte tiene su nombre, entonces no nos quedan dudas de lo mítico que cada vez más se vuelve Capilla del Monte. Incluso bajo los ojos del turista de turno, que como yo, si no vas preguntando mucho, no te enterás de estas historias que realmente son fascinantes. Así que bueno, esta es la historia que yo le quería traer, que de algún modo es un policial, que fue resonante en los años, a principios de los años 90, finales de los años 80, que nos habla de este tipo tan extraño, Acoglanis, de este tipo tan también misterioso, Terrera. Búsquenlos a ellos porque son personajes que hoy en día todavía son fáciles de rastrear, se encuentra fotos de ellos, se encuentra alguna entrevista que hayan dado, pero son personajes que quedaron envueltos en el total de los misterios, sobre todo porque uno de ellos nunca quiso decir qué iba a hacer con el bastón y porque el otro fue asesinado y nunca vamos a saber por qué, eso también es muy misterioso, por qué su discípulo termina matando a Acoglanis, por qué lo llevó a hacer eso y por qué dijo maté un brujo y es lo mejor que me pudo pasar. Así que hay tras todo esto, creo yo, muchas preguntas que me imagino tarde o temprano van a ser resueltas, porque seguramente si el Cerro Uritorco hasta ahora pudo traer todo esto, seguramente van a seguir ocurriendo vicisitudes al respecto y solo es cuestión de estar atentos y vayamos a saber si algún día vamos a usar ese bastón de mando, ¿no? ¿Quién les dice que en algún momento alguien se va a hacer con ese bastón de mando, va a apuntar hacia el más allá y quizás nos conecte con esa fuerza del otro lado que nos tenga o no que dar un mensaje como ocurrió en la historia que acaba de compartir también el señor Esteban? Tal cual. Y hay otra cosita que vos sabés que vos hablaste de los templarios, de los nazis, cosas que buscan. Un objeto que se busca y que mucha gente asegura que está en algún rincón del Uritorco es el Santo Grial. Se habla muchísimo sobre el Santo Grial, que de hecho dicen que está en alguna grieta en algún lado en el Uritorco guardado, y jamás lo han encontrado. Tampoco hay ninguna certeza, pero aseguran que es así. Es increíble. Bueno, hoy descubrimos un poco más del lado B del Cerro Uritorco, este cerro que es tan mítico y que sin embargo mientras uno más rasca todavía más extraño se vuelve, así que espero que hayan disfrutado esto. Este fue el gran Houston, tenemos un problema de mi relato, ¿no? Cuando se rompió el bastón. Sí, vos sabés que mi tío investigaba todas las cuestiones de ovnis, pero desde siempre. Y él había descubierto con otra gente que también investigaba una especie de triángulo que hay desde el Uritorco, la parte que une al Pajarillo y Ongamira, que es donde en realidad vivían los comechingones, donde fue la matanza, donde los habían asesinado, que contempla Ongamira, la huella del Pajarillo, el Uritorco, y dentro está lo que serían los terrones, que es parte de la ladera del Uritorco donde se dice que está la entrada a Eraxi, donde normalmente se ven que entran y salen luces. Y ese triángulo dicen que es un triángulo de energía donde sucede la mayoría de las cosas y donde normalmente, que esto lo he planteado en el canal y me dicen que es cierto la gente de allá, yo las veces que estuve no tuve la suerte de vivirlo, pero dicen que cada cierta cantidad de días, algunas noches puntualmente, se escuche abajo, cuando vos dormís, como si fuera que hay máquinas que están laburando abajo tierra.
y que no sabes, como si fueran engranajes de máquinas que están abajo. Aseguran que es esta ciudad de Erx. Hay científicos que dicen que en realidad son acomodamientos de rocas, de las mismas piedras, pero en realidad el movimiento es tan específico y tan puntual que dice que no parece una roca acomodándose, sino que parece más bien un engranaje girando o una máquina funcionando. Así que hay de todo allá. Es increíble, la zona es buenísimo, la cantidad de historias que hay. Hay noche de avistamiento también, por lo que dijeron, que vos pagás y te quedás ahí y podés ver cosas. Bueno, yo ya me lo propuse, que la próxima vez que vaya, bueno, para los que no saben, mi viejo vive en Charbonnier y mi tía también. Que Charbonnier está a 10 kilómetros de Capilla. O sea, está ahí nomás. Enfrente vos te parás en la casa de mi tía y tenés el Pajarillo a la izquierda y el Uritorco a la derecha. Estás ahí, así que en el medio. Y cuando vaya quiero hacer alguna salida de estas nocturnas que te llevan normalmente o a los Terrones o al Uritorco a hacer una, no sé, una salida, no sé cómo se llama, una salida turismo planetaria, interplanetaria. Claro, o a ver ovnis o a hacer una experiencia extrasensorial, no sé, pero quiero hacer algo de eso, tengo muchas ganas de hacerlo. Con cactus. Cuando yo estuve también me quedé con ganas de hacerlo de noche. Sí, estuve varios días en el Cerro Uritorco recorriendo por mi cuenta, buscando lugares, tratando de conectar con esas historias que había escuchado siempre desde afuera. Sí. Y estando como en las entrañas del Cerro Uritorco, bueno, tratar de ver qué me pasaba a mí más allá de lo que había leído siempre, ¿no? Pero sí, hay mucha guía nocturna que es interesante para hacer. Sí, es un lugar hermoso para ir. El Uritorco medio como que se le fue la mano a los dueños ahora. Muchos se quejan por la entrada, ¿no?, que te cobran. Sí, es demencial. No sé cuánto están cobrando y no te ofrecen absolutamente nada. Es como que, viste, te dejan ahí subir. Precios galácticos. Sí, no sé. El sindicato galáctico de turismo. Algo así. Que si lo mantienen en condiciones, hay un sendero que está para subir, qué sé yo, señalización, un montón de cuestiones, que está bien, cobrame, pero medio como que se les va la mano en base a lo que te ofrecen, que no es básicamente nada. Entonces, poner un baño arriba, aunque sea, sí, mínimamente. Claro. De hecho, en el Cerro Uritorco queda muy en claro que hubo una época que tuvo un esplendor como sitio turístico de receptor de personas, porque tiene unas confiterías y etcétera, y unos puentecitos que hoy en día están realmente en decadencia absoluta. Es como decís vos, hoy te cobran una entrada para básicamente ver las ruinas de un lugar que de algún modo fue casi turístico. Entonces, por eso que conviene más pagar la entrada y irte por tu cuenta y saber qué querés hacer. Porque se disfruta mucho más la experiencia. De algún modo pareciera hoy en día que Capilla del Monte está luchando con que no logra recuperar su mística. Por eso me parece importantísimo rescatar esta clase de historias que nos dicen que es mucho más que luces en el cielo. Hay en Capilla del Monte mucho más oculta que solo luces en el cielo y una propaganda ovni nada más. Creo que merecen muchas cosas volver a salir a la luz. Sí. No, yo de hecho siempre que voy a Capilla critico eso. Vos sabés que no sé si la gente de Capilla coincide conmigo o no, yo lo digo desde afuera, pero lo que yo veo en Capilla es que siempre se puntualizó y que como que se enfocó el turismo al ovni. Y hoy en día me parece que le están fallando eso, porque más allá de que te gusten los ovnis, vayas por este tema, hay un montón de lugares re lindos en Capilla del Monte que no tienen nada que ver con lo ovni y que es como que no se le está dando mucha pelota a eso. Entonces, medio como que yo siempre me quedo como que el turismo ahí está, o últimamente, los últimos años, no sé ahora puntualmente, pero durante muchos años vi que como que está medio desatendido la cuestión turística a todo lo que no sea ovni. Todo lo que es ovni está clarísimo, está súper enfocado. Pero lo demás es como que está medio ahí relegado. Y no, es re lindo, la verdad que a mí me encanta Capilla. Y siempre que voy medio que me vengo con esa idea. Y es un temita entonces. Y bueno, nos vamos la semana que viene, el próximo capítulo nos vamos a grabar a Capilla. Hablando del próximo capítulo... Todas las donaciones van a Capilla. Siempre amenazamos con lo mismo, amenazamos con viajar como si tuviéramos tanto capital. Bueno, pero empezamos diciendo Estados Unidos, la Capilla del Monte, estamos más chascomús, podemos hacer un triángulo. Estoy de acuerdo. Bueno, ¿quién de ustedes es el encargado? Hablando del próximo capítulo. ¿Vamos a decir qué pasa el próximo capítulo? Yo creo que sí. Y bueno, en principio yo le pido a la gente que si quiere mandarnos historias, anécdotas, historias paranormales con ovnis o anécdotas medias locas que les hayan pasado,
lo pueden hacer. Mándenlo al mail, ¿no? ¿Sí? ¿A dónde lo mandan? Al mail. Que está el mail lo vamos a dejar en pantalla. Sí, lo dejamos en pantalla y también en. Ahí arriba, mirá. Ahí arriba. Ahí. Exactamente ahí. Pueden mandarlas. No tiene que ser necesariamente paranormal o de ovnis, sino que. Nada. Yo les voy a contar una experiencia que tuve en un chino una vez en Palermo. Como. Una historia muy loca que tuve con un chino en Palermo. Por ejemplo. Muy bien, muy bien. ¿Pero por qué? Porque las vamos a contar. ¿Cómo las vas a contar? Las vamos a contar el viernes que viene. Pero ¿cómo 26. Las vamos a contar? Claro, el viernes 26. ¿Cómo les vamos a contar? Yo no me animo a decirlo. ¿En vivo? Lo vamos a contar en vivo. El primer vivo. Pero hay una condición. Hay una condición para entrar. Vestidos. Sí, bueno, eso al principio, aunque sea así, al principio vestidos, después vemos. Mate cada uno en su hogar. Mate no. Cada uno en su hogar, no. No, mate no. Cada uno en su hogar con su bebida etílica preferida, de preferencia. En mi caso va a ser cerveza. El que guste de un vino tinto Malbec cosecha 1950 es bienvenido a destaparla. Cada uno en su hogar, en tanto y en cuanto sean afines a tomar etil, tienen que tener un etil en mano. Si no, por supuesto, vénganse con el jugo, que nadie los va a dejar afuera. Claro. Pero aquellos que gustan de la bebida alcohólica, no se lo olviden porque necesitamos que estemos todos en la misma sintonía. Porque es el episodio 14, ¿no? Eso, el borrachín. Y como somos quineleros. Entonces, no es un episodio, amigos y amigas, es una experiencia. Exactamente. Claro. Para el que nos está viendo de afuera, la quinela acá, ¿qué sería? Una cosa de apuestas, unas apuestas que se hacen. Los números. Hay unos números, cada número tiene una referencia. El 14 es el borracho, por eso tenemos que hacer, haciéndole honor al 14. Vamos a ver, Es el honor, ya claro, hablamos. Tenemos que hacerle honor al número, números. Así que vamos bien. Y, Andrés dijo que va a contar eso. Yo prometo en el programa 14, en el programa en vivo, hablar mucho más, lo que no he podido desarrollar hasta el momento, de la bisabuela. Muy bien. Yo voy a contar una historia también que vivimos con mi hija y con mi señora. Muy bien. Muy bien. ¡Apa! Ahora de pronto es el capítulo de las promesas. Se puede, está bueno. La verdad está muy bueno. Sí. Me gusta. Bueno, entonces los a tener paciencia. El viernes entonces, 26 es el que viene. A las 8 de la noche, ¿no? En vivo, como siempre, salimos a las 8 de la noche con una bebida, una picadita, si quieren, un salamín, un pedacito de queso, el bastón de mando cortado, lo que ustedes quieran. Arrancamos y bueno, vemos cómo terminamos después, ¿no? Sí. Vamos a estar además de eso, vamos a estar hablando con ustedes, interactuando y. Sí, va a estar el chat en vivo. Divirtiéndonos. Vamos a estar. La idea, pueden mandarnos preguntas, pero bueno, fundamentalmente si quieren compartir alguna historia no muy larga, no muy extensa, la vamos a leer en vivo, así que que no sea algo sintetizado básicamente, pueden enviarlo al mail, así que y lo transmitimos en vivo y los esperamos a todos. Totalmente. Bueno, entonces estamos quedamos bien, así. Entonces. Bueno, muy bien. Todos los que no les guste escribir por correo pueden escribir en el comentario largo acá también, lo leemos de acá, no hay problema. Donde sea ustedes lo manden y lo leemos. Exactamente. Manda, mi experiencia es, y ya nosotros ya sabemos que. Después de un par de birras la vamos a actuar, vamos a hacer un montón de cosas. Sí, podemos hacer. Dígalo con mímica. A ver, ¿quién mandó esta experiencia? Claro. El bastón de mando, no. Ahí está. Están en Córdoba. Muy bien. Bueno, amigos, entonces. La pasamos lindo. Hacemos así, lindo. Muy lindo el capítulo de hoy. Y amigos, los esperamos entonces el viernes que viene, el 26 a las 8, en vivo. Estén todos presentes. Activen la notificación, suscríbanse y todo, así no se lo pierden. Y nos vemos todos acá. ¿Dale? Nos vemos. Y muchas gracias por todo lo que están haciendo por nosotros. Muy bien. Chau. Nos vemos. Chau.